Bien, vamos a utilizar este pequeño video para discutir algunos de los temas correspondientes a microcirculación, regulación del flujo sanguíneo y control de la presión arterial. Cuando hablamos de microcirculación, nos referimos a la red vascular constituida por una serie de vasos de muy pequeño calibre, dentro de los cuales nosotros encontramos, si seguimos esta imagen, si seguimos este dibujo, a lo que serían las arteriolas, las metaarteriolas, la red de capilares que se originan a partir de ellos y finalmente las vénulas y las vénulas postcapilares. Es decir, estamos considerando una red de vasos de realmente pequeño calibre que se originan como tal a partir del sistema arterial, de lo que serían las arterias de conducción, las cuales se van ramificando progresivamente, disminuyendo su calibre hasta dar origen a estas arteriolas como estamos hablando. Las arteriolas progresivamente dan origen a metaarteriolas de menor calibre para dar origen a la red como tal vascular capilar para permitir el intercambio gaseoso y finalmente recoger dicha sangre ya desoxigenada, rica en sustancias de desecho, a partir de lo que serían las vénulas postcapilares para llevar esta sangre a la circulación venosa. Aquí encontramos un cuadrito que nos va a permitir comparar algunas características de esta red microcirculatoria. Por ejemplo, fíjense cómo el radio como tal de las arteriolas de 30 micrómetros como tal va disminuyendo progresivamente hasta encontrar a los capilares. Encontramos algo que se llama el esfínter precapilar, pues que es una ramificación como tal de las arteriolas que es capaz de regular pues, la cantidad de sangre que entra a la red capilar. Sin embargo, fíjense cómo progresivamente la arteriola, la metaarteriola hasta el capilar, su diámetro va progresivamente disminuyendo. En relación con las características de la pared, vale la pena destacar que todo el lecho arterial, como tal arteriolar, tiene gran cantidad de músculo liso en su pared, igualmente tienen tejido elástico, hasta llegar a los capilares que sencillamente presentan una simple capa de células endoteliales recubriéndolo. Y finalmente la vénula como tal, que es muy parecida al capilar, fíjate, solamente tiene un poco más de diámetro, sin embargo tampoco tiene ni tejido elástico ni tejido muscular en su pared, solamente un poco de tejido fibroso dentro de la adventicia hasta llegar a las vénulas colectoras de mayor radio como tal, fíjate, 50 micras, que ya comienzan a presentar cierto grado de músculo liso y cierto grado de tejido elástico en su pared. Sin embargo, aquí ya encontramos ya características de la pared propia del sistema venoso que son completamente diferentes a las características de la pared arteriolar. La microcirculación cumple diferentes funciones. En primer lugar, en el caso de las arterias de pequeño calibre y las arteriolas, son vasos que se encargan de ofrecer resistencia al flujo, considerando pues las características de su pared, el radio que presentan y la respuesta que tienen ante diferentes factores nerviosos u humorales. Ellas participan, por lo tanto, en la regulación de la presión arterial media y en la regulación de la distribución del flujo sanguíneo a lo largo de los diferentes órganos de la economía. En el caso de las vénulas y las venas de pequeño calibre, son vasos de capacitancia. Precisamente por la alta compliance que presenta su pared, son vasos que son capaces de almacenar gran cantidad de volumen. De hecho, la mayor parte del volumen sanguíneo, 64% de él, se presenta dentro de este compartimiento, siendo importante, por lo tanto, para el control de la distribución de esta volemia. Por lo tanto, en caso de una venoconstricción, yo soy capaz de controlar pues, el volumen que se almacena dentro de las venas y por lo tanto controlar el retorno venoso y el gasto cardíaco. En este sentido, como les mencioné, una venoconstricción aumentaría el retorno venoso, aumentaría el gasto cardíaco y viceversa con una venodilatación. Las vénulas también participan dentro de los procesos inflamatorios, ya que es a través de su pared que es donde se produce la extravasación de leucocitos. Recuérdate que cuando entra un agente patógeno, yo necesito instaurar un proceso inflamatorio como mecanismo efector de la inmunidad innata para permitir el reclutamiento de estos leucocitos hacia el sitio donde está el patógeno, adherirlos al endotelio y permitir su salida a través del mismo para que lleguen a la matriz extracelular y puedan dirigirse hacia el sitio donde se encuentra la bacteria. Este proceso de transmigración, este proceso de diapédesis, esta salida del leucocito se da a través del endotelio a nivel venular, en vista de que tiene un poco más de permeabilidad que el endotelio capilar. Finalmente, a nivel de los capilares, que es donde haremos énfasis realmente, es donde tenemos pues, el intercambio de gases, nutrientes y fluidos entre la sangre y el intersticio, que nos garantiza como tal la principal función del sistema cardiovascular, que es esta: mantener una homeostasis, mantener un adecuado aporte de nutrientes a los tejidos periféricos, bañarlos en un líquido extracelular completamente rico en estos nutrientes. Los capilares los podemos clasificar de acuerdo a las características de su pared en tres grandes tipos. Pueden ser capilares continuos, fenestrados o sinusoides.
Cuando hablamos de capilares continuos, son aquellos que presentan uniones estrechas, uniones firmes entre las células endoteliales y por lo tanto hay una permeabilidad escasa a nivel de la vía paracelular de comunicación. Se encuentran ubicados en el tejido muscular, en el tejido cerebral, pulmonar y parte del tejido conjuntivo. Los capilares fenestrados, por el contrario, tienen un poco más de permeabilidad en vista de que la célula endotelial presenta un poro en su superficie llamado fenestra o fenestración que se encuentra recubierta por un diafragma. Por lo tanto, yo soy capaz de permitir un mayor tráfico de moléculas a través de este capilar. Se encuentran presentes en el riñón, en el intestino y en las glándulas exocrinas. Y finalmente los sinusoides, que son los capilares con mayor permeabilidad, en los cuales pues realmente las células endoteliales se encuentran separadas una de otra. Hay una membrana basal discontinua, es decir, hay una libre permeabilidad entre el capilar y el intersticio, se da en aquellos tejidos en donde realmente hay un alto intercambio tisular, tanto de macromoléculas como inclusive de células, como lo son los órganos reticuloendoteliales tipo hígado y vaso y la médula ósea. Aquí podemos ver un poco las características de los capilares. Fíjense que en el capilar continuo tengo una membrana basal continua, tengo células endoteliales muy pegaditas una de otra, de tal manera que la permeabilidad del capilar es baja. En el caso del capilar fenestrado, fíjense las fenestras, tenemos algunos pequeños diafragmas sobre la célula endotelial. Esta fenestra la podemos ver aquí cubierta con un diafragma pequeñito, en este caso cerrada, otra aquí abierta, permitiendo por lo tanto un mayor intercambio. Y finalmente, en el caso de los capilares sinusoides, fíjate que no hay una membrana basal evidente, tenemos fenestras muy grandes y tenemos huecos como tal o espacios entre las células endoteliales que permiten un intercambio muchísimo mayor. El intercambio de solutos entre un capilar y el intersticio se encuentra gobernado por dos grandes vías o por dos grandes procesos. Los solutos pueden atravesar la célula endotelial como tal a través de la vía transcelular, como es el caso de los procesos de difusión simple para moléculas pues, polares, para moléculas no polares o moléculas de pequeño peso molecular. Gases, por ejemplo. El transporte puede ser a través de vesículas, como en un proceso de endocitosis como tal, en el caso de macromoléculas de un poco mayor tamaño, o pueden ser mecanismos de transporte activo, ¿no? Cuando yo transporto sustancias en contra de un gradiente. Sin embargo, vale la pena destacar que los mecanismos de transporte activo dentro de las células endoteliales no son relevantes o no son significativos comparados a los demás. O bien yo puedo intercambiar los solutos a través de la vía paracelular, es decir, a través de los espacios entre las células endoteliales, lo cual depende pues, de la permeabilidad intrínseca de este endotelio de acuerdo a las características que hablamos anteriormente. Aquí tenemos un poco estos mecanismos de transporte. Fíjate que la difusión como tal ocurre a través del endotelio, un mecanismo de transporte pasivo. Tenemos los transportes entre las células endoteliales como tal, que representa esta vía paracelular. Fíjate cómo nosotros tenemos acá un transporte entre las células endoteliales, fundamentalmente de agua, electrolitos y pequeñas moléculas, a través de un proceso de filtración que ya vamos a mencionar, que ya vamos a describir, guiado por un gradiente de presión, en donde pues sencillamente esta diferencia de presión permite el impulso del fluido. Un transporte a través de vesículas en donde pues, se produce una endocitosis de macromoléculas, una transitosis, mejor dicho, su transporte a lo largo de la célula, o transporte activo en el caso de iones o moléculas de pequeño calibre. El proceso de difusión se encuentra gobernado por la primera ley de Fick. Nuestra primera ley de Fick, de acuerdo a lo que habíamos hablado hace tiempo, indica que el proceso de difusión o la tasa de difusión de una molécula es directamente proporcional al coeficiente de difusión que presenta por el área de superficie de intercambio por la diferencia de concentración entre los dos compartimientos entre el espesor de la membrana. Definimos coeficiente de difusión como la facilidad con la que la sustancia puede atravesar directamente la pared capilar, lo cual va a depender tanto de las características físico-químicas intrínsecas de la sustancia, su tamaño, su carga, su liposolubilidad, así como de la barrera igualmente. En el resto de la fórmula encontramos, como ya dijimos, A, que es área de superficie de intercambio, delta C, que es la diferencia de concentración, y delta X, que es el espesor de la membrana. Por ende, la difusión de un soluto a través de cualquier membrana es directamente proporcional, mejor dicho, al coeficiente de difusión por el área de superficie de intercambio por la diferencia de concentración y es inversamente proporcional a el espesor. Bien, como hablamos, podemos tener también un mecanismo de intercambio
de fluido como tal entre la sangre y el intersticio a través de una vía paracelular, ¿correcto? En este caso, ese intercambio de fluidos obedece o sigue un gradiente de presión bajo un proceso que denominamos filtración-absorción. Como podemos ver acá, este proceso de intercambio de líquido entre el capilar y el intersticio puede darse de forma bidireccional. Puede darse desde el capilar al intersticio, siguiendo el proceso de filtración como tal, el cual predomina a nivel del extremo arteriolar del capilar, o bien puede ocurrir del intersticio al capilar, es decir, la reentrada de fluido al interior del vaso sanguíneo bajo el proceso denominado reabsorción, el cual tiende a ocurrir hacia el extremo venoso de este capilar. Una vez que el líquido como tal sale del capilar al intersticio, este a su vez se puede distribuir por los diferentes compartimientos que rodean a este intersticio, como lo es el líquido intercelular, una serie de compartimientos especializados, como lo pueden ser los líquidos con función propia, como el líquido cerebroespinal, el líquido sinovial, pleural, peritoneal, etc. O incluso también parte del líquido que es filtrado del capilar al intersticio, hasta un 5 a 10% ingresa al sistema linfático. ¿Por qué lo hace? Lo hace debido a que no existe un balance como tal perfecto entre el proceso de filtración y reabsorción. Es decir, nosotros tenemos una mayor tendencia a filtrar líquido de la que tenemos a reabsorber este líquido. Esto ocurre por una diferencia en el juego de presiones que ya vamos a considerar. Las fuerzas de Starling, las presiones que gobiernan estos procesos de filtración y reabsorción, son mayores para la salida de líquido, son mayores para el proceso de filtración que para el proceso de reabsorción. Por lo tanto, siempre hay un 5 a 10% de líquido que sale del capilar que no es reabsorbido nuevamente al sistema vascular. Por lo tanto, tiene que reingresar a la circulación a través de una vía alterna, a través de una vía paralela, que viene representada en este caso por el sistema linfático, siendo esta una de las principales funciones del mismo. Por lo tanto, con la finalidad de yo prevenir el acúmulo de líquido en el intersticio, toda la cantidad de fluido que he filtrado debe ser igual a la cantidad de fluido que yo reabsorbo de nuevo al capilar, más el líquido que ingresa al sistema linfático. Si se produce un desbalance entre estos elementos, si la cantidad de líquido filtrado es mayor a la cantidad de líquido reabsorbido, más la cantidad de líquido que reingresa al sistema linfático, pues este líquido se acumulará en ese espacio intersticial y aparecerá una condición edematosa. Acá podemos ver entonces cómo el proceso de filtración es la salida de líquido del capilar al intersticio, la mayor parte reingresa al capilar, pero un 5 a 10% entra a los vasos linfáticos para dirigirse hacia la circulación venosa por esta vía alterna. El flujo, el tráfico de fluido a través de la pared capilar depende de una pequeña modificación de la ley de Fick, en la cual nosotros consideramos los siguientes factores. Decimos que J, es decir, el flujo como tal de líquido, depende primero del coeficiente de filtración. Ese coeficiente de filtración va a depender de la permeabilidad como tal que ofrece la barrera capilar, lo cual depende pues de las propiedades físicas intrínsecas de este capilar, del espesor del mismo, de la presencia de, por ejemplo, de separaciones entre las uniones endoteliales o por el contrario que sean tight junctions como en el caso de un capilar continuo. Depende del área de superficie disponible para el intercambio y depende de la presión neta de filtración. ¿A qué denominamos esto? Recuérdense que el proceso de filtración pues, es ese impulso de líquido a través de la pared capilar por un gradiente de presión. No estamos hablando de un gradiente de concentración, como en el caso del proceso de difusión, sino un gradiente de presión. En este sentido, nosotros balanceamos dos presiones opuestas, o dos presiones que tienden a ejercer un efecto opuesto sobre el movimiento del líquido. La presión hidrostática, que es la presión que ejerce una columna de líquido sobre una determinada pared con la finalidad de atravesarla, con la finalidad de impulsar ese fluido a través de la pared. Y una presión oncótica, la cual se define como la presión osmótica o el efecto osmótico ejercido por las proteínas. Por lo tanto, es un factor que tiende a retener líquido, a atraer líquido como tal. De tal manera que ahorita vamos a definir esto y a hablar un poquito de esto mejor. Nosotros necesitamos balancear estos dos factores. Factores que tienden a impulsar la salida de líquido del capilar y factores que se oponen a la salida de líquido. Cuando yo hago un contraste entre esos dos factores, obtengo un valor neto, que se denomina presión neta de filtración, que es la tendencia neta que va a tener el líquido a atravesar la pared capilar.
Acá vemos un poco pues la descripción de esta modificación de la ley de Fick, en donde el flujo de líquido a través del capilar va a depender del coeficiente de filtración y el área de superficie de intercambio, que después depende de la pared capilar como tal, y de la presión neta de filtración, que la vemos acá, que es esa fuerza impulsora como tal realmente para el desplazamiento del líquido. Bien, las diferentes presiones hidrostáticas y oncóticas que juegan un papel clave dentro del proceso de filtración y absorción reciben el nombre de fuerzas de Starling. En este sentido encontramos presiones hidrostáticas y oncóticas tanto dentro del capilar como en el intersticio. Vamos a definirlas. La presión hidrostática capilar es la principal presión que tiende a permitir la salida de líquido. Es la presión que ejerce la sangre, la columna de sangre dentro del capilar contra la pared endotelial para tender a atravesarlo y salir al intersticio. Por lo tanto, es la principal presión que tiende a favorecer la filtración. Su valor depende de la presión arterial y de la presión venosa. Esto es importante. El valor de la presión hidrostática capilar depende tanto del valor de presión arterial que tenga yo como del valor de presión venosa que tenga. En el caso de la presión venosa, esta es la principal reguladora de la presión hidrostática capilar. Esto quiere decir que la presión hidrostática capilar es más sensible a la variación de presión venosa que a la variación de presión arterial. Por lo tanto, un incremento de la presión en el lecho venoso, vámonos acá, un incremento de la presión en el lecho venoso se va a transmitir retrógradamente de forma inmediata al capilar, provocando un incremento de la presión dentro de él y un incremento de la filtración. Ojo, una vasodilatación arteriolar también produciría un aumento de la presión hidrostática capilar, o mejor dicho, un incremento de la presión arterial. En el caso de una hipertensión arterial, también produce un incremento de la presión hidrostática capilar. Sin embargo, la modificación de la presión es menor, es cuantitativamente menor en respuesta al cambio de presión arterial que al cambio de presión venosa. A medida que me muevo a lo largo del capilar, en el caso de un capilar no glomerular, es decir, un capilar no renal, la presión hidrostática capilar comienza a caer progresivamente, producto de la resistencia que ofrece el propio capilar y producto de la salida de líquido progresiva. Por lo tanto, si vemos este esquemita de aquí arriba, nos damos cuenta que cuando nosotros entramos al capilar no glomerular, un capilar sistémico, la presión hidrostática es alta, alrededor de 32 milímetros de mercurio, pero cuando me voy moviendo del extremo arteriolar al extremo venoso de ese capilar, me doy dando cuenta que la presión hidrostática va cayendo progresivamente, hasta encontrarme en el capilar venoso una presión de 15 milímetros de mercurio. Muy bien, así como tengo una presión hidrostática capilar que tiende a promover la salida de líquido, tengo una presión hidrostática intersticial, que es precisamente la presión que ejerce el líquido en el intersticio contra la pared capilar para entrar al interior del capilar. Es todo lo contrario. Es la presión que ejerce, repito, el líquido en el espacio intersticial contra la pared del endotelio para entrar al interior del capilar. Normalmente su valor es muy bajito. Sin embargo, en el caso de un edema, en el caso de acúmulo de líquido en ese espacio intersticial por la causa que sea, incluyendo, por ejemplo, un bloqueo del drenaje linfático, recuérdense que la linfa dijimos que se lleva alrededor de un 10% del líquido intersticial. Si no tengo un buen trabajo de la linfa, ese líquido se me va a quedar acumulado aquí en el intersticio. Pues bueno, si aumenta el líquido intersticial, aumentará la presión hidrostática intersticial porque habrá más líquido ejerciendo presión contra esta pared endotelial y pues tendré un mecanismo como de limitación del proceso de filtración para que no salga más líquido precisamente porque ya tengo mucho afuera. La presión oncótica capilar es la presión relacionada pues, con el efecto osmótico que ejercen las proteínas plasmáticas. Dentro de las proteínas plasmáticas la principal es la albúmina y por lo tanto la albúmina otorga hasta 70% de esa presión oncótica capilar. Fíjense que dijimos que esa presión tiende a oponerse a la salida de líquido, más bien tiende a retener líquido en su interior. Por lo tanto, es la principal presión que tiende a favorecer la absorción de líquido. Por lo tanto, la principal presión que tiende a promover la salida de líquido del capilar al intersticio es la presión hidrostática capilar. La principal presión que se opone a este proceso, que más bien tiende a mantener el líquido en el interior del vaso, es la presión oncótica capilar. Bien. Obviamente, el valor de presión oncótica capilar va a depender del coeficiente de reflexión a las proteínas.
¿Qué era el coeficiente de reflexión? Pues esa capacidad que tenía la pared endotelial o la pared o una membrana en general para evitar el paso de las proteínas. Fíjate que en la presión oncótica depende de que las proteínas se queden retenidas en el interior del vaso. Si las proteínas pudiesen salir a través de la membrana endotelial, pues obviamente la presión oncótica sería menor, porque tuviese menos proteínas dentro del vaso, tuviese menos proteínas dentro del capilar, porque estas estarían difundiendo hacia el espacio extracelular. Por lo tanto, cuando el coeficiente de reflexión a proteínas de la pared del endotelio es 1, es máximo, es decir, ninguna proteína sale, todas las proteínas son reflejadas por la pared, pues la presión oncótica es máxima igualmente. Podemos darnos cuenta que a medida que yo recorro el capilar, la presión oncótica se mantiene o inclusive puede ir aumentando progresivamente, como en el caso de un capilar glomerular. Por lo tanto, fíjate el contraste que tengo acá. En el caso del capilar, el extremo arteriolar del capilar, la presión hidrostática es alta y es mayor que la presión oncótica. Por lo tanto, la presión que tiende a sacar líquido es mayor que la presión que tiende a retenerlo, y esto permite la filtración. A medida que me muevo a lo largo del capilar, como la presión hidrostática va cayendo, al llegar al extremo venoso, la presión oncótica es mayor que la hidrostática. Por lo tanto, la presión que tiende a retener líquido es mayor que la que tiende a sacarlo, y más bien ahora el líquido tiende a reabsorberse. Por eso la filtración ocurre en el extremo arteriolar y la absorción en el extremo venoso del capilar. Bueno, así como también hay una presión oncótica capilar, hay una presión oncótica intersticial que depende de la presencia de proteínas en el intersticio. Esto es porque normalmente la mayoría de proteínas capilares no salen porque su peso molecular es muy alto. Sin embargo, en el caso de proteínas de peso molecular bajito, muy chiquitico, ellas sí pueden atravesar la pared del endotelio, llegar al intersticio y tender a atraer líquido a ese intersticio. Recuerda que el efecto osmótico es atraer líquido hacia donde se encuentran ellas. Y si las proteínas están en el intersticio, van a tender a atraer líquido hacia ese intersticio precisamente. Ahora, fíjate cómo también esto contribuye a limitar el proceso, porque en teoría, mientras mayor es el proceso de filtración, mientras más líquido sale al intersticio, las proteínas se diluyen, por lo tanto su concentración disminuye, la presión oncótica intersticial disminuye y tengo menos tendencia osmótica a atraer más líquido y por lo tanto se limita un poco el proceso de filtración. Entonces, para concluir, repitamos que la presión hidrostática capilar y la oncótica intersticial son presiones que tienden a favorecer salida de líquido. De las dos, obviamente la más importante es la hidrostática capilar. La presión oncótica capilar y la hidrostática intersticial son presiones que tienden a reabsorber líquido, dentro de las cuales la más importante es la oncótica capilar. Bien, describiendo entonces la presión neta de filtración, fíjense que podemos considerarla como la diferencia entre el gradiente de presión hidrostática menos el gradiente de presión oncótica. Ya hablamos anteriormente que este valor, la presión neta de filtración, pues nos va a indicar la tendencia neta que tiene el fluido para salir del capilar al intersticio. En este caso lo podemos considerar como la diferencia entre la presión hidrostática capilar menos la presión hidrostática intersticial, como podemos ver acá, menos el gradiente de presión oncótica, es decir, oncótica capilar menos oncótica intersticial, multiplicado por el coeficiente de reflexión de proteínas. Recuérdense que si este coeficiente de reflexión es 1, quiere decir que las proteínas no logran atravesar el endotelio y por lo tanto ejercen la máxima presión oncótica posible. En este caso, si nosotros consideramos esta presión neta de filtración, esa diferencia, fíjense que si su valor es superior a 0, eso quiere decir si la diferencia de presión hidrostática es superior a la diferencia de presión oncótica, pues se favorece la filtración. Mientras que si este valor es menor a 0, eso quiere decir que la presión oncótica es mayor, el gradiente de presión oncótica es mayor que el gradiente de presión hidrostática, por lo tanto se va a favorecer es la reabsorción del líquido. Fíjense entonces que la presión neta de filtración pues, es un parámetro único, un solo valor, que nos va a permitir entonces inferir si tengo más fuerza para impulsar la filtración o la reabsorción. Podemos incluir este valor de presión neta de filtración dentro de la ecuación previa y dar origen a la ecuación de Starling completa, en donde el flujo de líquido a través del endotelio será igual, como ya hablamos, al coeficiente de filtración por el área de superficie de intercambio por la presión neta de filtración, que no es más que los gradientes hidrostáticos y oncóticos como los mencionamos anteriormente. Estos dos gráficos de abajo nos permiten ilustrar un poco mejor este proceso. Fíjense que tenemos un capilar en el cual tenemos una presión hidrostática capilar de más 30, una presión hidrostática intersticial de menos 1,
una oncótica capilar de menos 26 y una oncótica intersticial de más 3. Fíjense el sentido de las flechas, ¿no? Lo cual se relaciona también con lo que hablamos anteriormente, en donde la presión hidrostática capilar y la oncótica intersticial son las dos presiones que tienden a sacar líquido, siendo la primera la más importante, mientras que la oncótica capilar y la hidrostática intersticial son las dos presiones que tienden a reabsorber líquido, siendo la oncótica la más importante. Si nosotros calculamos la presión neta de filtración considerando estos valores, ¿qué obtenemos? Más 30 de presión hidrostática capilar menos 1 de presión hidrostática intersticial me da más 29, ¿correcto? A eso le puedo restar la sumatoria, o la resta, mejor dicho, de menos 26, que es la presión oncótica capilar, menos más 3, lo cual me daría en ese caso menos 23, ¿correcto? Por lo tanto tengo más 29 menos 23, lo cual me daría como presión de filtración neta más 6 milímetros de mercurio. Eso quiere decir que tengo una presión neta de filtración de 6 milímetros de mercurio para determinar entonces la salida de líquido del capilar al intersticio. En la gráfica de la derecha encuentro lo contrario, encuentro, fíjate, una caída de la presión hidrostática capilar, donde de más 30 actualmente está en más 25, y un aumento de la oncótica de menos 26 a menos 32. Cuando hacemos nuevamente la suma algebraica de estos valores, me da una presión neta de filtración de menos 5 milímetros de mercurio. Por lo tanto, fíjense el contraste. Tengo, en el primer caso, una filtración neta producto de que la presión neta de filtración es positiva, mientras que en el segundo caso tengo una absorción neta en vista de que la presión neta de filtración es negativa. Entonces, fíjense cómo este valor, esta diferencia de las presiones hidrostáticas y oncóticas me sirve para poder intuir cómo se encuentra el proceso filtración-absorción. Ahora, consideramos ya previamente que tenía con la finalidad de mantener el volumen del líquido intersticial de una forma constante, el proceso de filtración, la cantidad de líquido filtrado debe ser igual a la cantidad de líquido reabsorbido más ese 5 a 10% que entra al flujo linfático, ¿correcto? Ahora, en el caso de que la filtración sea mayor a la reabsorción y al flujo linfático, bien sea porque yo esté filtrando más o porque reabsorba menos o porque tenga un bloqueo del drenaje linfático, cualquiera de esos elementos me va a provocar un aumento del líquido intersticial, un acúmulo de líquido intersticial, que es lo que denominamos edema. Al acumular volumen en ese líquido intersticial, obviamente va a aumentar la presión del intersticio, en una relación que va a depender de la compliance propia de ese tejido. Ese aumento de la presión generará efectos deleterios de mayor o menor significancia de acuerdo al tejido en el cual me encuentre. En este sentido, vale la pena destacar, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central, un tejido de poca compliance, considerando que la calota, como tal, la bóveda craneana, no es expansible y por lo tanto el encéfalo está enjaulado, por decirlo así. Cualquier discreto aumento del volumen del líquido intersticial generará rápidamente un incremento de la presión endocraniana y los efectos deleterios de herniación de estructuras o cualquier otro relacionado. Compáralo, por ejemplo, con el tejido subcutáneo. El tejido subcutáneo tiene la capacidad de almacenar una relativa buena cantidad de volumen con incrementos discretos de la presión en vista de la capacidad de expanderse como tal, de distenderse que tiene ese tejido subcutáneo. Los mecanismos que subyacen a la formación de edema pues dependerán de los fenómenos que ya hemos descrito. Por ejemplo, un aumento de la presión hidrostática capilar, considerando que este es el principal factor que promueve la salida de líquido, pues obviamente determinará mayor filtración y mayor probabilidad de edema. En segundo lugar, un aumento de la permeabilidad capilar. Recordemos que el coeficiente de filtración depende de la permeabilidad capilar y es directamente proporcional a la J, al flujo. Por lo tanto, independientemente de cualquier presión neta de filtración que exista, si aumenta la permeabilidad del capilar, habrá mayor salida de líquido. Disminución de la presión oncótica capilar también es un factor obvio, considerando que esta es la principal presión que tiende a absorber líquido, a retener líquido dentro del capilar. Por lo tanto, si esta disminuye la principal presión que tiende a favorecer la reabsorción, favoreciéndose de forma indirecta pues la permanencia del líquido en el espacio intersticial. Y finalmente un bloqueo del drenaje linfático. Recuerden que como dijimos acá, el flujo linfático, ese drenaje linfático, también contribuye a ese 5 a 10% de líquido que no logro reabsorber. Por lo tanto, si se bloquea ese drenaje, indirectamente va a quedar más líquido retenido en el intersticio igualmente. Acá podemos listar las causas de edema como tal, dándole una etiología en particular. El incremento de la presión hidrostática capilar puede subyacer a tres cosas.
Ya dijimos que la presión hidrostática capilar dependía de la presión venosa y de la presión arterial, ¿correcto? Y que era más sensible inclusive a los incrementos de la presión venosa. Por lo tanto, cualquier condición que aumente la presión en el sistema venoso incrementará la presión hidrostática capilar. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en el caso de una insuficiencia cardíaca, cuando hay una falla en la contractilidad del ventrículo derecho, sube la presión en el ventrículo derecho, esa presión se transmite a la aurícula derecha y de aquí se transmite retrógradamente al sistema venoso cava y al sistema venoso sistémico como tal. Eso va a provocar el incremento de la presión hidrostática capilar y la aparición de edema vespertino en miembros inferiores, característico de estos pacientes. Igualmente, por efecto de la gravedad, cuando nosotros nos quedamos de pie mucho tiempo, sentados mucho tiempo, sin caminar, la sangre tiende a estancarse en las venas de los miembros inferiores, sube la presión venosa, se transmite retrógradamente al sistema capilar y también aparece edema. Igualmente, en el caso de una trombosis venosa o en el caso de la presencia de venas varicosas, ese estancamiento de la sangre en el sistema venoso también aumenta la presión dentro del sistema. El incremento de la presión arterial también, en el caso de hipertensión arterial severa, puede incrementarse la presión hidrostática del capilar. Sin embargo, esto no es tan significativo, tan relevante, porque ya dijimos que esa presión hidrostática depende más de los cambios de presión venosa que de los cambios de presión arterial. Y finalmente, cuando hay una vasodilatación arteriolar, fisiológica o farmacológica, también entra más sangre al lecho capilar. Al entrar más sangre al lecho capilar, obviamente sube la presión hidrostática dentro de él y se favorece la filtración. El aumento de la permeabilidad capilar puede subyacer a cualquier tipo de daño vascular, fundamentalmente en el caso de quemaduras. Toda persona que sufre quemaduras extensas en realidad presenta un edema periférico significativo, tan grande que puede provocar una depresión de la volemia de la persona. Porque imagínate, todo el plasma que va circulando sale a un tercer espacio, sale a un espacio nuevo en el intersticio y realmente disminuye la volemia, porque estoy filtrando tanto que el edema periférico es tan grande que el volumen arterial efectivo disminuye y la persona puede realmente tener una hipovolemia. Y esto pues es producto del daño de la pared vascular tan extenso que generan las quemaduras. Como parte del proceso inflamatorio también puede aumentar la permeabilidad capilar por efecto de mediadores químicos tipo histamina, leucotrienos, los cuales pues aumentan la salida de elementos del capilar a la periferia y es por eso que el edema es uno de los signos cardinales de los procesos inflamatorios. La disminución de la presión oncótica capilar también es otra causa. En este caso, la hipoproteinemia, la hipoalbuminemia como tal fundamentalmente, producto de una falla en la síntesis hepática, de un síndrome nefrótico con pérdida renal de albúmina, o en el caso de una malnutrición igualmente, produce entonces disminución de esta porción proteica en plasma, hay menor fuerza para reabsorber el líquido y también aparece edema. Y finalmente, el bloqueo del drenaje linfático igualmente. En este caso, este edema tiene un nombre propio, se denomina linfedema, y aparece en el contexto de algún daño a los capilares linfáticos. Esto puede ocurrir, por ejemplo, después de una mastectomía radical, en el caso de una cirugía por un CA de mama, por ejemplo, en donde, producto del vaciamiento ganglionar de la axila como tal, para evitar la diseminación de las células metastáticas, se puede generar una lesión del drenaje linfático del miembro superior ipsilateral y aparece un edema importante, significativo. También en el caso de radiación en el caso de una radioterapia post-neoplasia, también en mama usualmente, esa radiación puede fibrosar todo lo que son los capilares linfáticos y disminuir el flujo linfático y provocar un linfedema. Y una de las causas, probablemente la causa más común a nivel mundial del linfedema, es la invasión de los sistemas linfáticos de los miembros inferiores por parásitos, por Wuchereria bancrofti, que es el parásito en este caso, y causa una enfermedad denominada filariasis. Esto produce edemas significativos, masivos en miembros inferiores que reciben el nombre de elefantiasis. ¿Okay? Hablaremos entonces brevemente acerca de las funciones del sistema linfático. El sistema linfático ya mencionamos que pues probablemente la función más importante es drenar ese exceso de líquido que hay en el intersticio nuevamente a la circulación venosa. Ya dijimos que producto de ese desbalance de presiones yo tengo mayor tendencia a filtrar líquido que a reabsorberlo. Por lo tanto me queda un poco de líquido remanente en el tejido intersticial que debe reingresar a la circulación y esto lo hace por la linfa. Igualmente, permite regresar proteínas del intersticio a la circulación. Normalmente hay una pequeña cantidad de proteínas que logran atravesar la pared endotelial, proteínas de muy bajo peso molecular, las cuales deben reingresar al sistema circulatorio y esto lo logran gracias a esa función linfática precisamente.
Igualmente la filtración de antígenos extraños. Cada vez que tenemos la penetración de un patógeno en un epitelio, ese patógeno, los antígenos de esos patógenos son transportados a través del sistema linfático hasta los ganglios linfáticos regionales, esa primera estación de relevo donde verifico todo lo que va transportándose en la linfa, y se realiza en todo caso la presentación antigénica desde las células presentadoras de antígeno a los linfocitos T correspondientes. Y finalmente el transporte de grasas digeridas y absorbidas en el enterocito. Recordemos que producto del proceso de digestión y absorción de los lípidos, en el enterocito se empaquetan estos lípidos digeridos en una lipoproteína de gran peso molecular, que es el kilomitrón, el cual, como es tan grande, precisamente no puede entrar a los capilares sanguíneos y debe entrar al sistema linfático. Recordemos que el sistema linfático no es, vamos a pasar, describiendo unas características de él, no es un sistema circulatorio, no es un sistema cerrado, por el contrario, es un sistema de drenaje. En este sentido, son vasos con extremos ciegos, son vasos que comienzan directamente en el líquido intersticial, en el tejido intersticial, para transportar esa linfa a la circulación venosa. No hay uniones estrechas, no hay tight junctions entre las células endoteliales, lo cual permite una mayor permeabilidad en la pared del capilar linfático, permitiendo un mayor tráfico o tránsito de sustancias entre la linfa y el intersticio, lo cual es fundamental pues, para permitir que estas proteínas de gran peso molecular logren entrar al capilar. Poseen válvulas unidireccionales, importante también para dos cosas. Primero, impedir que las proteínas o las sustancias que van entrando al capilar se salgan nuevamente al intersticio. Cuando digo capilar me refiero al capilar linfático. Y también, al igual que las venas de los miembros inferiores, para evitar el reflujo de linfa como tal. Estos capilares también presentan musculatura lisa, de tal manera que tienen capacidad contráctil. Esto permite generar ondas peristálticas a lo largo de la pared y el transporte de linfa de forma anterógrada hasta la vena subclavia. Aquí podemos ver un poco una estructura del sistema linfático. Tenemos la arteriola, la vénula, la red capilar en su interior y dentro del intersticio como tal, todo el sistema de capilares linfáticos ávidos de agarrar ese líquido intersticial excedente y transportarlo hacia los conductos torácicos. Aquí vemos un poco la estructura del capilar. Fíjense los espacios que hay entre las células endoteliales que permiten la entrada del líquido al interior. Y acá tenemos un poquito la presencia de las válvulas. Estos pequeños filamenticos de acá son como tal las válvulas endoteliales. Los pueden ver acá. Son válvulas que impiden el reflujo como tal de linfa. Nuevamente acá podemos ver, fíjate que entre el sistema arterial y el sistema venoso encontramos la red capilar y los capilares linfáticos que transportan la linfa hasta los nodos linfáticos, que son esas estaciones de relevo para verificar la presencia o no de antígenos, y posteriormente al conducto linfático que drena en el ángulo yugulo-subclavio. Nuevamente acá podemos ver el extremo ciego del capilar linfático con las válvulas como tal en su interior. Nuevamente acá podemos ver todo el drenaje linfático se otorga hacia el conducto torácico izquierdo y hacia la vena linfática derecha, como podemos ver acá, que drenan en las venas subclavias correspondientes. Por lo tanto, todo el sistema linfático va a terminar confluyendo en estos dos grandes conductos. El conducto torácico izquierdo, que drena 3/4 partes de la linfa del cuerpo, y la gran vena linfática derecha, que drenará 1/4 de la linfa correspondiente. En sí, el sistema linfático transporta diariamente la misma cantidad de plasma que tenemos, de 3 a 5 litros por día, esa recirculación de flujo linfático que existe. Vale la pena destacar que no hay vasos linfáticos ni en cartílago, ni en hueso, ni en sistema nervioso central. Son 3 tejidos en los cuales no encontramos estos capilares. El flujo linfático, la velocidad de flujo linfático, se encuentra influenciada por varios factores. Dentro de ellas, la presión hidrostática del intersticio. Mientras más líquido haya en ese intersticio, obviamente más tendencia va a tener él para entrar al interior del capilar linfático y por lo tanto mayor flujo de líquido va a existir. Igualmente, durante el ejercicio y gracias a la contracción muscular, se ejerce un efecto similar al ejercido sobre el retorno venoso. Ese ejercicio, esa contracción muscular aumenta la presión, aplasta y aumenta la presión dentro del capilar linfático, incrementando el flujo de la misma. En el caso de la presión intratorácica, con la respiración, igualito que con el retorno venoso, al caer la presión intrapleural se ejerce un efecto de succión sobre la linfa. Por lo tanto, aumenta como tal el drenaje linfático igualito sobre el sistema subclavio. Y finalmente, algo denominado el efecto Bernoulli, que es provocado por la succión o aspiración que produce la sangre como tal en la vena subclavia sobre el drenaje linfático. ¿A qué me refiero con esto?
En la vena subclavia, producto de la gran velocidad que lleva el flujo sanguíneo, por efecto Bernoulli, la presión que tengo es menor en ese sitio. Por lo tanto, al haber menor presión en ese sitio de drenaje, en ese confluente yúgulo subclavio, esa menor presión tiende a atraer, a aspirar la linfa que va llegando por el conducto torácico hacia ese conducto venoso, hacia ese sistema venoso. La composición de la linfa es muy similar a la del líquido intersticial, considerando que deriva directamente de él. La única detallito sería la concentración de proteínas. Como ya hablamos, la linfa tiende a atraer, a llevarse las proteínas del intersticio. Por lo tanto, tiene mayor concentración de proteínas que él, sin embargo, tiene igualmente una concentración proteica mucho menor a la plasmática. Acá podemos ver un poco lo que es el drenaje dado por el conducto torácico izquierdo, fíjense, 3/4 partes del cuerpo, y la vena linfática derecha o el conducto linfático derecho drenando una 1/4 parte. Bien, pasamos ahora a discutir un poco los aspectos relacionados con la regulación del flujo sanguíneo. Sabemos que la principal función del sistema cardiovascular pues, va a ser aportar sangre y con ello nutrientes a los diferentes tejidos del cuerpo de acuerdo a sus necesidades metabólicas. Para esto, el sistema cardiovascular cuenta con dos grandes estructuras, con dos grandes elementos. La bomba cardíaca, responsable de generar un gradiente de presión para el impulso de la sangre, y la circulación periférica, que representa pues, el conjunto de vasos sanguíneos a través de los cuales la sangre se desplaza para dirigirse hacia los tejidos periféricos. Ahora, la circulación periférica se encuentra controlada en gran medida gracias al tono de la musculatura lisa vascular. Recordemos que la mayoría de vasos, excepto los capilares, poseen músculo liso dentro de su pared, cuyo tono puede ser modulado por diferentes factores humorales y nerviosos. El tono de la musculatura lisa controla la resistencia periférica total, el tono arterial, el tono venoso y con esto pues la distribución del volumen sanguíneo y la presión arterial media. De igual manera, gracias al control de ese tono de la musculatura, podemos regular la distribución del flujo sanguíneo en los diferentes órganos y tejidos. En teoría, nosotros debemos manejar o controlar minuto a minuto esa distribución del flujo sanguíneo entre los diferentes órganos de la economía, con la finalidad de adecuarlo a las necesidades del momento que esté presentando ese órgano. En la siguiente gráfica podemos ver un poco la distribución del flujo sanguíneo en relación con el porcentaje del total del gasto cardíaco de acuerdo a los diferentes órganos, a los diferentes sistemas. Vemos cómo el 75% del gasto, prácticamente el 75% del gasto, se va hacia el lecho hepatoesplácnico, el riñón y el músculo, yéndome un 15% del total hacia la circulación cerebral y quedando el resto para piel, piel, corazón y otros. Cuando contrastamos esa distribución, pero viéndola en relación al flujo sanguíneo por gramo de tejido, fíjense que esta segunda línea de acá nos menciona el flujo sanguíneo, pero en relación con mililitros minuto por 100 gramos de tejido. Fíjense cómo el riñón es el que recibe mayor cantidad de sangre para el peso del órgano, seguido del lecho hepatoesplácnico y el corazón bastante cerca de esto. Esto tiene que ver, pues, obviamente con la función del órgano como tal. Recuerda que el riñón es el responsable, pues, de filtrar todo el plasma como tal del organismo para permitir la formación de orina. Por lo tanto, debe recibir una gran cantidad de sangre para lo pequeño del órgano como tal. Fíjate en comparación del músculo, ¿no? El músculo sí recibe 20% del total del gasto cardíaco, pero realmente el músculo esquelético pesa muchísimo, representa gran cantidad de masa como tal en el organismo. Por lo tanto, cuando establecemos la relación mililitros minuto por gramo de tejido, esta es relativamente baja. Y finalmente, la gráfica de abajo nos habla de la diferencia arteriovenosa de oxígeno en relación con los gramos de tejido igualmente. En este sentido, el corazón destaca sobre el resto de órganos debido a su gran capacidad de extracción de oxígeno, a su gran capacidad metabólica. Por lo tanto, el corazón tiene la capacidad de extraer hasta 70-80% del oxígeno que viene en la sangre arterial coronaria, dejando al seno venoso coronario con una presión venosa de oxígeno bastante baja. Fíjate que cuando comparamos corazón y riñón, nos damos cuenta que el riñón sí realmente recibe una grandísima cantidad de flujo sanguíneo por la masa de tejido, pero su capacidad de extracción de oxígeno es muy baja. Eso quiere decir que la mayor parte de la sangre que recibe no es para su propio consumo metabólico, sino sencillamente para la filtración glomerular, en contraste con el corazón, que sí tiene esta gran capacidad de extracción metabólica.
La regulación del flujo sanguíneo, entonces, viene dada por mecanismos a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo son estos mecanismos que se dan en el contexto de segundos y minutos con la finalidad de controlar, pues, ese flujo que va a recibir el órgano de acuerdo a la demanda metabólica o al cambio de la demanda metabólica que se da de forma inmediata. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos ejercicio, el músculo esquelético sube su demanda metabólica y se hace imperante, pues, tener un incremento del flujo sanguíneo hacia este lecho. Los mecanismos a largo plazo se dan en el contexto ya de días, semanas y meses e involucran en la mayoría de casos una neogénesis, una angiogénesis, una neovascularización como tal, la formación de nuevas ramas arteriolares, de nuevos capilares, con la finalidad de darle más sangre a un tejido que se encuentre hipertrófico o hiperplásico. La regulación del flujo pues subyace también a mecanismos intrínsecos o extrínsecos. Mecanismos intrínsecos representan mecanismos locales dentro del propio órgano como tal, en donde él mismo regula la cantidad de sangre que va a recibir. Y mecanismos extrínsecos, los cuales vienen representados por influencias externas, fundamentalmente neurales, parte del sistema nervioso autónomo, influencias simpáticas o parasimpáticas que son capaces de controlar el radio de las arteriolas y de esta manera controlar la cantidad de sangre que va a recibir un lecho en particular. Vamos a hacer énfasis en los mecanismos de regulación del flujo a corto plazo, es decir, los mecanismos locales y en su mayoría intrínsecos. Uno de los primeros fenómenos que nosotros vemos como parte de estos mecanismos de regulación es la llamada autorregulación. La autorregulación se define como la tendencia que tiene un lecho vascular a mantener su flujo sanguíneo constante a pesar del cambio de presión de perfusión. Recordemos que, de acuerdo a nuestra ley básica del flujo sanguíneo, el flujo es directamente proporcional a la diferencia de presión e inversamente proporcional a la resistencia. Por lo tanto, yo debería esperar una relación lineal, en donde si sube la presión, sube el flujo, si cae la presión, cae el flujo. Sin embargo, el chiste de la autorregulación es precisamente contrarrestar esta relación lineal, de tal manera que a pesar que cambie la presión de perfusión dentro de un rango, el flujo sanguíneo va a mantenerse constante, va a mantenerse en forma de una meseta. Esto es importante para aquellos lechos vasculares que cumplen una función importante en el organismo. Por ejemplo, en el caso de la circulación renal, en el caso de la circulación cerebral o coronaria. Pongamos el ejemplo de la circulación cerebral. Si cae la presión arterial un poco, no queremos que el flujo sanguíneo cerebral caiga. O si sube la presión arterial un poco, producto de un reflejo vasoreceptor cuando nos levantamos de la cama, tampoco queremos que el lecho vascular cerebral reciba un exceso de presión, un exceso de flujo que inclusive pueda alterar la función normal del mismo. En el caso de la circulación renal, no queremos que el flujo sanguíneo renal y por lo tanto la filtración glomerular cambie de forma brusca con cada pequeña variación de la presión arterial. Por lo tanto, nosotros tratamos de mantener ese flujo sanguíneo en el órgano para garantizar que la función del órgano se mantenga a pesar que la presión de perfusión pueda variar un poco. Los mecanismos de autorregulación se ha identificado que no dependen del endotelio como tal. Ante la remoción como tal, ante la remoción completa del endotelio de una arteriola, aún se evidencia autorregulación. Por lo tanto, se postula que sus mecanismos subyacen a una serie de canales de calcio mecánico dependientes presentes en la musculatura lisa vascular, como vamos a hablar dentro de un poco. Acá vemos una gráfica en donde podemos demostrar la presencia de la autorregulación. Fíjense que desde un punto de vista agudo, cuando yo subo la presión arterial, yo evidencio un incremento del flujo sanguíneo. Sin embargo, cuando, por ejemplo, el lecho renal o el lecho cerebral se le deja este incremento de presión por 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, nos damos cuenta que progresivamente se evidencia una meseta. Por lo tanto, ese incremento del flujo se ve atenuado y dentro de un rango de presiones que por lo general está entre 60 y 180 milímetros de mercurio, a pesar que se modifique la presión arterial como tal, el flujo sanguíneo va a mantenerse constante, va a aparecer como una meseta, como se pueden dar cuenta. Los otros dos mecanismos, o los otros dos fenómenos que evidencian regulación local del flujo sanguíneo, se denominan hiperemia activa e hiperemia reactiva. La hiperemia activa tiene que ver con la relación proporcional que existe entre la actividad metabólica de un órgano y el flujo sanguíneo que éste recibe. En este sentido, es muy lógico pensar que cuando sube la demanda metabólica, obviamente se va a producir una vasodilatación de ese lecho vascular para incrementar la entrada de flujo sanguíneo al órgano y suplir esa demanda metabólica.
Por ejemplo, como les mencioné, el músculo esquelético durante el ejercicio pide una mayor cantidad de oxígeno. Por lo tanto, se producen metabolitos locales para provocar una vasodilatación y darle un extra de flujo sanguíneo que pueda, pues, contrarrestar o suplir, mejor dicho, esa demanda de oxígeno. Igualmente, el tracto gastrointestinal durante la digestión demanda una mayor cantidad de oxígeno y ATP y por lo tanto se produce una vasodilatación de dichos lechos. La hiperemia reactiva, como tal, se define como el incremento del flujo sanguíneo posterior a una oclusión transitoria de la irrigación. Es decir, se produce una oclusión de un lecho arterial. Esa oclusión mecánica usualmente, obviamente, genera una disminución en el aporte de oxígeno a ese tejido. Eso produce una deuda de oxígeno porque el tejido como tal no está recibiendo nutrientes, no está recibiendo oxígeno, no está produciendo ATP, está en una situación anaerobia. En ese momento se producirán metabolitos de anaerobiosis, lo cual al liberar la compresión mecánica, los cuales van a actuar al liberar esa compresión mecánica produciendo una vasodilatación compensadora. Por lo tanto, cuando se ocluye mecánicamente el vaso, se produce una situación anaerobia, se producen metabolitos vasodilatadores y cuando yo suelto la oclusión de la arteria, esos metabolitos actúan y hacen la vasodilatación para compensar esa disminución del aporte de oxígeno que se presentó inicialmente. Ese incremento del flujo sanguíneo va a ser proporcional a la duración de la oclusión. Mientras más tiempo se encuentre tapada esa arteria, pues posteriormente, cuando yo libere la compresión, se va a producir un incremento mayor del flujo sanguíneo. Esto se puede ver característicamente en la circulación coronaria. Recordemos que en sístole, las arteriolas intramiocárdicas se ven colapsadas como tal y esto produce una disminución de la irrigación sanguínea al tejido subendocárdico. Ahora, cuando en diástole obtenemos la relajación del miocardio, esto va a provocar una vasodilatación compensadora precisamente por este fenómeno. En sístole, el colapso de los vasos genera una pequeña disminución pequeña del aporte de oxígeno al subendocardio, se producen los metabolitos vasodilatadores y cuando yo libero la oclusión mecánica del vaso en la diástole, aparece la vasodilatación para incrementar el aporte de oxígeno. Estos mecanismos, o mejor dicho, estos fenómenos de regulación local del flujo son explicados por dos grandes hipótesis fisiológicas, la hipótesis miogénica y la hipótesis metabólica. La hipótesis miogénica explica el fenómeno de autorregulación. En este sentido, postulamos que los cambios de presión arterial, de presión de perfusión, modifican la distensión de la pared capilar. Fundamentalmente, la pared endotelial de la arteriola sería un mejor término. El incremento de la presión arterial distiende la pared de la arteriola, lo cual produciría la apertura de canales de calcio mecánico dependientes en la musculatura lisa vascular, permitiendo la entrada de calcio y una vasoconstricción refleja, de tal manera que el incremento de la presión de perfusión produciría de forma intrínseca, autónoma, una vasoconstricción de la arteriola, lo cual limitaría la entrada de sangre y disminuiría el flujo, de tal manera que elimina esa relación lineal. Sube la presión arterial, pero no sube el flujo se mantiene constante. Igualmente, al caer la presión arterial, caería la distensión en el endotelio y en el músculo como tal, lo cual produciría una vasodilatación refleja, incrementando la entrada de sangre e incrementando el flujo para tratar de mantenerlo constante y que éste no caiga ante la caída de la presión arterial. Acá podemos ver una pequeña gráfica que nos explica la hiperemia activa. Fíjense cómo el incremento del metabolismo en un órgano produce un incremento del flujo sanguíneo de una forma exponencial. Acá podemos ver cómo tras la oclusión de la arteria femoral de un perro y la caída obviamente de la presión, se produce una caída del flujo sanguíneo porque está ocluida la arteria. Sin embargo, cuando liberamos la oclusión, fíjense lo que ocurre. Se produce un incremento compensatorio del flujo sanguíneo a la musculatura como tal, a través de la arteria. Esto explica una hiperemia reactiva. Fíjense cómo entonces yo disminuyo el flujo sanguíneo, pero a pesar de que disminuyo, obviamente, ocluyo mecánicamente la arteria, esa oclusión mecánica disminuye el flujo, pero cuando libero la oclusión se produce ese incremento compensatorio del flujo sanguíneo. La segunda hipótesis, la hipótesis metabólica, nos explica más estos procesos de hiperemia. Hemos mencionado ya que yo debo tener un balance entre el aporte de oxígeno a un tejido con la finalidad de lograr suplir la demanda de oxígeno que éste tiene. Cuando se produce un desbalance entre aporte y demanda,
Supongamos que el músculo pues comienza a aumentar su actividad metabólica, comienza a pedir más oxígeno y el flujo sanguíneo que yo tengo basal en reposo no es suficiente para suplir esta demanda. Esto va a producir el acúmulo de una serie de metabolitos, indicadores de anaerobiosis, indicadores de falta de oxígeno. Estos metabolitos, como el CO2, los protones, el potasio, la adenosina y el lactato, van a actuar sobre el endotelio de la arteriola para producir una vasodilatación local, permitiendo un incremento del flujo sanguíneo y así suplir esa demanda incrementada de oxígeno que está presentando el órgano en cuestión. De esos metabolitos vasodilatadores, los que tienen un poco más de evidencia tras su función es la adenosina y el potasio. Los demás están un poco en discusión. Ahora, eso permitiría una vasodilatación de la arteriola, ¿correcto? Perfecto, me permite suplirle un poco más de sangre al tejido. Sin embargo, estos metabolitos vasodilatadores no son capaces de actuar en las arterias de conducción de mediano calibre. Y con la finalidad de yo poder darle más sangre a ese órgano, no solo necesito vasodilatar la arteriola, sino también estas arterias de conducción. Por lo tanto, la vasodilatación de la arteriola produce un incremento del flujo. Al incrementarse el flujo, incrementa el shear stress o las fuerzas de roce o cizallamiento sobre el endotelio que permiten una liberación de óxido nítrico y generará este óxido nítrico esa vasodilatación de las arterias de conducción. Veamos acá. Cuando se produce la vasodilatación, se produce ese incremento del flujo. Ese incremento del flujo aumenta el cizallamiento en el endotelio para producir óxido nítrico y ese óxido nítrico permitir una mayor vasodilatación, especialmente en las arterias de conducción. Ahora, esto tiene que ver con la regulación intrínseca del flujo sanguíneo. ¿Okay? Ya dijimos que había mecanismos a corto plazo expresados como la autorregulación, la hiperemia activa y reactiva, que son mecanismos intrínsecos propios de un lecho vascular, que no dependen de nadie, que ocurren sencillamente por la actividad metabólica local y que son explicados por la hipótesis miogénica y la hipótesis metabólica. Ahora, existe también una regulación externa del flujo sanguíneo en un órgano que viene dado básicamente por la inervación autonómica. Recordemos que las arteriolas, el músculo liso arteriolar, es inervado o recibe inervación fundamentalmente simpática. El sistema nervioso simpático libera noradrenalina que puede interactuar con receptores alfa-1 adrenérgicos para producir vasoconstricción o beta-2 adrenérgicos para producir vasodilatación. Vale la pena destacar que la noradrenalina tiene una mayor afinidad por los receptores alfa. Por lo tanto, ante la activación simpática, siempre va a prelar el efecto vasoconstrictor periférico. En el caso de la adrenalina, como catecolamina circulante, fundamentalmente proveniente o derivada de la médula adrenal, ella tiene más afinidad por los receptores beta que por los receptores alfa. Por lo tanto, el efecto periférico, al menos, de la adrenalina, hago énfasis, tiende a ser vasodilatación más que vasoconstricción. La inervación parasimpática vascular es menos relevante. No todos los lechos orgánicos reciben inervación parasimpática. De hecho, como está descrito en la lámina, ni el músculo esquelético ni la circulación cutánea reciben esa inervación. Sin embargo, otros lechos lo tienen, en este caso la acetilcolina permite vasodilatación, pero hago énfasis de que esto pudiese controlar un poco en la distribución del flujo sanguíneo, pero no juega ningún papel en el control de la presión arterial, como si lo hace la inervación simpática. Acá podemos ver entonces que las neuronas postganglionares simpáticas liberan noradrenalina, que interactúan básicamente con receptores alfa para producir vasoconstricción, mientras que la médula adrenal libera adrenalina, que suele actuar sobre receptores beta-2 para producir vasodilatación. Las vías simpáticas se distribuyen por todo el árbol arterial, liberan fundamentalmente noradrenalina, que sobre receptores alfa producen vasoconstricción, como ya hemos hablado. Mientras que la vía parasimpática actúa sobre algunos lechos circulatorios, la coronaria, la circulación cerebral, genital, lingual y vejigal, liberando acetilcolina para ejercer un efecto vasodilatador. Entonces, finalmente, el radio de la arteriola, la contracción del músculo liso vascular, se encuentra controlada por diferentes factores. Factores locales, donde tenemos pues esta serie de vasodilatadores que hemos hablado, el potasio, el CO2, la hipoxia, los protones, la adenosina, óxido nítrico, factores vasoconstrictores dentro de los cuales la endotelina 1 es fundamental, y esa hipótesis miogénica en donde pues el incremento de la presión arterial dentro del vaso produce la respuesta vasoconstrictora. Factores hormonales sistémicos, dentro de los cuales tenemos elementos vasoconstrictores como la vasopresina, la angiotensina 2 y la adrenalina, con receptores alfa.
y factores vasodilatadores como la adrenalina sobre receptores beta y el péptido natriurético auricular. Estos, tanto la angiotensina, la vasopresina como el péptido natriurético, los hablaremos posteriormente en el control humoral de la presión arterial. Y una serie de controles neurales que ya hemos hablado, que pueden ser vasoconstrictores, como la inervación simpática, donde la noradrenalina se une a receptores alfa-adrenérgicos, o elementos vasodilatadores, donde, pues en este caso, la acetilcolina será la que permitirá esa vasodilatación. La última parte de nuestro temario está en relación con la discusión de los principales mecanismos que permiten la regulación de la presión arterial. Sabemos que la presión arterial es una de las principales variables cardiovasculares, considerando que es la responsable de impulsar el flujo a través de la red vascular. Por lo tanto, nos permite determinar el flujo sanguíneo que se da hacia los tejidos periféricos y, por lo tanto, el mantenimiento de ella dentro de un rango normal es esencial para poder garantizar un adecuado aporte de nutrientes y oxígeno a estos tejidos. Por lo tanto, la presión arterial es la variable controlada más importante dentro de todo el sistema cardiovascular. Tenemos una serie de reflejos neurales, hormonales, que están orientados pues a monitorizar los valores de presión arterial minuto a minuto y responder ante cualquier variación de la misma con la finalidad de restablecerla rápidamente a su valor normal y poder así garantizar que el aporte de nutrientes hacia la periferia sea el adecuado. La presión arterial media, pues, depende de una serie de factores fisiológicos y de factores físicos. En este sentido, conocemos ya que la presión arterial media es igual al producto del gasto cardíaco por la resistencia periférica total. El gasto cardíaco, ese flujo sanguíneo promedio eyectado por el corazón, va a ser igual al volumen latido por la frecuencia cardíaca. A su vez, el volumen latido, esa cantidad de sangre eyectada por el corazón en un latido, va a depender de la contractilidad del corazón. En este sentido, pues la modificación de la frecuencia cardíaca o la modificación de la contractilidad van a modificar el gasto cardíaco. De igual manera, el gasto cardíaco, recuerden que depende del retorno venoso, ¿correcto? El retorno venoso influye en la cantidad de sangre que llega a las cámaras ventriculares, por lo tanto influye en ese llenado ventricular, influye en la precarga y en este sentido influye en el gasto cardíaco. De tal manera que el control del tono venoso, el control del tono de las venas de capacitancia regula el retorno venoso y regula el gasto cardíaco. Por lo tanto, en caso de una venoconstricción, yo incremento el tono en la vena, incremento el retorno venoso e incremento el gasto. Igualmente, un efecto cronotrópico positivo o inotrópico positivo también incrementarán el gasto cardíaco e incrementarán la presión arterial. La resistencia periférica total sabemos que depende del radio de las arteriolas periféricas. En este sentido, la vasoconstricción arteriolar disminuye el radio, incrementa la resistencia periférica total y con esto incrementa la presión arterial media. Y viceversa, la vasodilatación periférica disminuye el radio, disminuye la resistencia, aumenta el radio, disminuye la resistencia y con esto disminuye la presión arterial. Aparte de estos factores, la presión arterial media se encuentra controlada por factores físicos, como lo son el volumen de sangre dentro del lecho arterial como tal, que es lo que denominamos volumen tensinógeno, porque es el volumen de sangre que está en ese compartimiento que genera presión. Y en este sentido vale la pena destacar que el incremento como tal de la volemia en general, por incremento en la retención renal de sodio y de agua, incrementará ese volumen de sangre arterial y con ello incrementará pues, la presión arterial. Igualmente depende de la compliance de los vasos arteriales. Mientras menor sea la distensibilidad de un vaso, mientras menor sea su compliance, mientras más rígido sea el vaso, la presión arterial tenderá a elevarse en la misma medida. Fundamentalmente la presión arterial sistólica, pero esto influirá también en la presión arterial media. De tal manera que los mecanismos reflejos de control de la presión arterial buscarán influir sobre esta serie de factores que son los determinantes pues, de la presión arterial media. Con la finalidad de controlar entonces esta variable, tenemos una serie de receptores periféricos que son varoreceptores, quimioreceptores y osmoreceptores, los cuales van a desencadenar una serie de mecanismos de control de la presión arterial a corto plazo y a largo plazo. Los mecanismos a corto plazo son aquellos que van a responder segundo a segundo, para que ante cualquier cambio brusco de la presión arterial, en el caso de un cambio postural, en el caso del ejercicio, en el caso de una hemorragia, cualquier cambio por más mínimo que sea de la presión arterial, va a activar a estos receptores y por medio de mecanismos nerviosos
van a desencadenar el reflejo que buscará llevar la presión arterial nuevamente a su valor estándar, a su set point de referencia. Los mecanismos a largo plazo se desarrollan en el contexto de días a semanas y buscan fundamentalmente regular la volemia. Por ejemplo, si cae la presión arterial, se van a activar mecanismos a largo plazo que buscarán aumentar la retención de agua por parte del riñón y así aumentar el volumen de sangre arterial e incrementar crónicamente la presión arterial. Por eso la mayoría de mecanismos a largo plazo dependen de cambios en la filtración glomerular, en la reabsorción del líquido en el túbulo de la nefrona y por lo tanto son mecanismos renales. Vale la pena hacer énfasis en que los mecanismos de control de la presión arterial tienen que contrastar, gracias a los receptores periféricos, cuánto está la presión arterial en la periferia en relación al set point, al punto de referencia de la presión arterial central. Nosotros usualmente tenemos un set point de referencia de presión arterial de 100 milímetros de mercurio de presión media. Por lo tanto, cuando la presión arterial periférica, la presión media periférica, cae por debajo de estos 100 milímetros de mercurio, pues se activarán reflejos que buscarán llevarla a este valor. Si la presión arterial media periférica está por encima de 100 milímetros de mercurio, pues activaremos reflejos que buscarán bajarla nuevamente a este set point. Este punto de referencia hipotalámico se encuentra controlado o regido por diferentes factores. El sexo, la edad, la raza y factores socioeconómicos son capaces de modular el set point. Por ejemplo, los hombres tienden a tener una mayor presión arterial que las mujeres, precisamente por esa diferencia. A medida que envejecemos, la presión arterial tiende a subir, igualito en parte por cambios de ese set point. En relación con la raza, las personas de raza negra, de raza afroamericana, tienen un punto de referencia más elevado que las personas de raza caucásica, y en factores socioeconómicos, las personas pues, que tienden a vivir en una sociedad más caótica, estresada como la nuestra, estas sociedades latinoamericanas en desarrollo, pues tienen igualmente un set point más elevado y tienden a manejar presiones arteriales superiores a las que podemos tener si vivimos, por ejemplo, en Bora Bora o Tahití, que seguramente estaríamos menos estresados. Vamos a describir, en primer lugar, estos mecanismos neurales que controlan la presión arterial. El principal centro neural de integración y control de la presión arterial es el núcleo del tracto solitario, ubicado a nivel del bulbo raquídeo. Este núcleo va a recibir una serie de aferencias periféricas y centrales de los receptores que mencionamos, de los varoreceptores, de quimioreceptores, de osmoreceptores. Así va a conocer pues cuánto es la presión arterial periférica. Igualmente recibe información del hipotálamo. El hipotálamo es un centro integrador también esencial en el control de variables biológicas y puede controlar la presión arterial ante cambios de la temperatura o ante reacciones muy básicas de ansiedad, como las reacciones de lucha o huida. La corteza cerebral, centros superiores, también influyen sobre la actividad del núcleo del tracto solitario y con esto sobre la presión arterial, en base pues a mecanismos emocionales. Por ejemplo, en caso de ansiedad, temor, una emoción, un estrés fuerte, esas regiones de la corteza cerebral, fundamentalmente regiones del sistema límbico o regiones del lóbulo frontal, pueden proyectarse entonces al núcleo del tracto solitario y controlar de esta manera la actividad de los centros autonómicos. El núcleo del tracto solitario contiene una serie de interneuronas que se van a proyectar a los centros nerviosos vulvares, simpáticos y parasimpáticos. Las interneuronas del núcleo del tracto solitario son excitatorias para los centros parasimpáticos, dentro de los cuales tenemos un centro básico que es el centro cardiodesacelerador, ubicado alrededor del núcleo ambiguo y el núcleo motor dorsal del vago. En este sentido, la activación de estas neuronas parasimpáticas centrales permite como tal la activación de las neuronas parasimpáticas preganglionares que salen del tronco encefálico junto con el décimo par para dirigirse al nodo sinoauricular y al nodo auriculoventricular para ejercer un efecto cronotrópico negativo, bajando la frecuencia cardíaca, y dromotrópico positivo, disminuyendo la velocidad de conducción en el nodo auriculoventricular, lo cual generará una disminución del gasto cardíaco. Por lo tanto, repito, la función del centro parasimpático es fundamentalmente cardíaca. Gracias a la activación del décimo par, se produce un efecto cronotrópico y dromotrópico negativo que tumba el gasto cardíaco. Por el contrario,
contrario, esas mismas neuronas del núcleo del tracto solitario ejercen un efecto inhibidor sobre los centros simpáticos. Existen dos grandes centros simpáticos centrales, un centro cardioacelerador y un centro vasoconstrictor. El centro cardioacelerador, una vez que se estimula, da origen a neuronas que descienden a través de la médula espinal y van a activar a las neuronas preganglionares simpáticas ubicadas en las astas laterales de la sustancia gris de la médula espinal toracolumbar. En este sentido, la activación de estas neuronas pues va a permitir unos efectos cardíacos como lo es el efecto cronotrópico positivo subiendo la frecuencia cardíaca, dromotrópico positivo subiendo la velocidad de conducción e inotrópico positivo subiendo la contractilidad cardíaca. La conjunción de estos elementos permitirá el incremento del gasto cardíaco y con esto en parte el incremento de la presión arterial. El centro vasoconstrictor también dará origen entonces a neuronas descendentes que actuarán sobre la médula espinal, pero el punto es que estas neuronas simpáticas se van a dirigir a la circulación periférica. Van a liberar noradrenalina en los lechos vasculares venosos y arteriales, produciendo vasoconstricción arteriolar e incremento en la resistencia periférica total, y venoconstricción, lo cual incrementará el retorno venoso y con esto el gasto cardíaco. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que la activación simpática busca subir el gasto cardíaco, busca subir la resistencia periférica total y con esto en conjunción buscar subir la presión arterial media. Por el contrario, el centro parasimpático solamente disminuye la frecuencia cardíaca como efecto clave cardinal, pero esto contribuye a disminuir el gasto cardíaco y también la presión arterial. Vale la pena destacar que nosotros en condición de reposo tenemos un tono vagal, es decir, predomina el tono parasimpático en el organismo. Por lo tanto, siempre existe cierto grado de actividad parasimpática en el corazón, tratando de limitar o controlar la frecuencia cardíaca. Si nuestra presión arterial disminuye, la idea del reflejo neural será activar a los centros simpáticos e inhibir a los centros parasimpáticos. Por lo tanto, la activación simpática buscará subir la presión arterial y la inhibición del centro parasimpático pues evitará que algún tipo de mecanismo se contrarreste o busque antagonizar el efecto simpático. Esto quiere decir que en la mayoría de los casos siempre estos dos centros son mutuamente excluyentes, son antagónicos. Cuando se activa uno, se inhibe el otro. Acá podemos ver cómo entonces a nivel del bulbo tenemos una influencia de receptores periféricos sobre el núcleo del tracto solitario, influencia de centros superiores y del hipotálamo sobre ese núcleo del tracto solitario. Las interneuronas de este núcleo excitan a los centros vagales parasimpáticos ubicados alrededor del núcleo ambiguo y el núcleo dorsal del vago, los cuales ejercen un efecto cardíaco para disminuir la actividad cardiovascular, la actividad cardíaca, la actividad no sinoauricular. De igual manera, el núcleo del tracto solitario, esas interneuronas inhiben la actividad simpática, ubicada entonces en esas neuronas a nivel de la médula del bulbo rostral ventrolateral, que es donde se ubican esas neuronas simpáticas que descienden hasta la médula espinal, ¿no? Para activar a esas neuronas preganglionares simpáticas toracolumbares. Pero el punto resumiendo es que esas neuronas simpáticas buscan incrementar la actividad cardíaca, generar vasoconstricción y venoconstricción, incrementando entonces la resistencia periférica total y el retorno venoso. Vale la pena destacar que la actividad simpática y vagal entonces es antagónica y por lo tanto es mutuamente excluyente. Cuando se activan los centros vagales se inhiben los centros simpáticos y viceversa. Vemos entonces acá cómo la actividad parasimpática viene a través del nervio vago, que se dirige hasta el corazón, mientras que la actividad simpática viene dada por estas neuronas que descienden hasta los segmentos toracolumbares, donde activo a las neuronas preganglionares simpáticas que van a dirigirse a la cadena ganglionar o paravertebral o prevertebral para sinapsar con sus neuronas postganglionares y controlar la actividad de la vasculatura periférica o del corazón. En el caso de la actividad cardíaca, podemos ver cómo la actividad vagal parasimpática viene dada a través de receptores muscarínicos M2 que ejercen un efecto cronotrópico, inotrópico y dromotrópico negativo, mientras que la actividad simpática viene dada por la noradrenalina, fundamentalmente sobre receptores beta-adrenérgicos, para ejercer un efecto cronotrópico, dromotrópico e inotrópico positivo. También, pues, en este gráfico se destaca cómo la actividad vagal y simpática es mutuamente excluyente. La acetilcolina a través de receptores M2 en las terminaciones simpáticas puede inhibir la actividad o la liberación de noradrenalina, así como la propia noradrenalina sobre autorreceptores alfa-2 adrenérgicos en su propia terminación disminuye por retroalimentación negativa la liberación de más noradrenalina.
A nivel periférico podemos ver lo mismo. A nivel periférico del parasimpático, la acetilcolina por receptores M2 disminuye el tono vascular, aunque dijimos que este no es un efecto cardinal de la acetilcolina en el organismo, mientras que el simpático sí, a través de receptores alfa 1 fundamentalmente, genera vasoconstricción, o receptores beta produce vasodilatación. Vamos a describir entonces la actividad del principal reflejo neural de control de la presión arterial, como lo es el reflejo varoreceptor. El reflejo varoreceptor entonces va a activarse en base a cambios muy discretos de la presión arterial media, que van a ser sensados por una serie de varoreceptores periféricos. Estos varoreceptores arteriales se encuentran ubicados en dos grandes sitios: en el seno carotidio, a nivel de la bifurcación de la arteria carótida común, y en el callado aórtico. De los dos receptores, como ya describiremos, el más sensible, el que tiene menor umbral, el que responde primero ante cualquier variación de la presión arterial, es el varoreceptor del seno carotidio. Ellos van a estar inervados por fibras aferentes del noveno par y del décimo par para conducir la información al núcleo del tracto solitario, el cual la integrará y decidirá pues la activación de centros simpáticos o parasimpáticos según sea el caso. Si cae la presión arterial, se activarán los centros simpáticos y se inhibirán los parasimpáticos, y viceversa ante el aumento de la presión. Podemos ver entonces acá cómo a nivel de la bifurcación de la carótida encontramos los cuerpos carotidios que son inervados por ese noveno par, por el glosofaringio, y en el callado aórtico los varoreceptores inervados por el nervio vago. ¿Ok? Bien, entonces, esos mecanorreceptores como tal, o mejor dicho, estos varoreceptores son mecanorreceptores. En este sentido, ellos van a responder ante la distensión de la pared de la arteria generada por la presión arterial en su interior. Algo así como lo que habíamos descrito de la hipótesis biogénica. En este sentido, cuando incrementa la presión arterial, se incrementa la distensión de la pared y se incrementa la activación de estos receptores. Si cae la presión arterial, cae la distensión de la pared, cae la activación de los receptores. Esto también quiere decir que ante una presión arterial normal de 100 milímetros de mercurio de media, pues hay una distensión de los mecanorreceptores y hay un disparo tónico de esos receptores. Lo que se produce con la variación de la presión arterial es un desplazamiento del disparo por fuera de ese rango tónico, por fuera de ese rango usual, de tal manera que aumenta la frecuencia de disparo por encima del rango medio o disminuye la frecuencia de disparo por debajo de ese rango medio, que es lo que genera el cambio de la actividad de las neuronas del núcleo del tracto solitario. Entonces, como podemos ver acá, el incremento de la presión arterial genera mayor distensión de la pared, mayor despolarización del receptor, mayor disparo de potenciales de acción, y viceversa con la caída de la presión arterial. Describimos ya que el seno carotidio es el receptor de menor umbral. El seno carotidio tiene la capacidad de responder ante un rango de presiones entre 60 y 180 milímetros de mercurio. Por lo tanto, fíjense, esto es importante. Si la presión arterial cae por debajo de 60 milímetros de mercurio, no puede disminuir menos el disparo del seno carotidio. Es decir, si la presión arterial cae por debajo de 100, comienza a caer el disparo del seno carotidio. Sin embargo, la mínima tasa de disparo se ve alrededor de 60 milímetros de mercurio. La caída por debajo de este valor no genera ningún cambio en la respuesta del receptor. E igualmente en el sentido opuesto con 180 milímetros de mercurio. Al llegar a 180 milímetros de mercurio se alcanza una meseta en el máximo número de potenciales de acción que puede generar ese seno carotidio. La máxima sensibilidad del seno carotidio pues se ve precisamente alrededor del set point. Acá podemos ver la curva de disparo del receptor. Fíjense cómo entre los cambios de presión arterial media, entre 60 y 180 milímetros de mercurio hay respuesta. Mientras menor es la presión arterial, menor es la respuesta, mientras mayor es la respuesta. Pero la máxima sensibilidad como tal de la curva de disparo, por lo tanto, dada por la mayor pendiente de la curva, se ve alrededor de 100 milímetros de mercurio de presión arterial media, que es el rango normal. Por lo tanto, pequeños cambios, muy pequeños cambios de la presión arterial media por fuera de este rango medio generan importantes cambios en la frecuencia de disparo del seno carotidio. Vale la pena destacar también que esta curva puede modificarse, es decir, cuando los varoreceptores, el seno carotidio puede adaptarse.
Cuando hay un cambio de presión arterial de forma crónica, el varorreceptor se adapta a esa nueva presión arterial, disminuyendo su respuesta. Por ejemplo, en el caso de hipertensión arterial o en el caso de arteriosclerosis, el varorreceptor cambia su sensibilidad. La curva se desplaza a la derecha. Esto significa que para una misma presión arterial hay menos respuesta de disparo. Por ejemplo, en la hipertensión arterial, como crónicamente yo estoy valorando una nueva presión arterial elevada, el varorreceptor pasa a interpretar esa nueva presión arterial como la presión normal y por lo tanto disminuye su tasa de disparo ante esa nueva presión que la interpreta como la presión normal. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a describir un poco la actividad de este reflejo varorreceptor en el contexto del cambio de posición, en el contexto de un cambio postural, como se puede ver en el cambio de posición de decúbito supino a la posición erecta. Muy bien. Sabemos que cuando cambiamos de postura, cuando nos levantamos, por efecto de la gravedad, la sangre tiende a estancarse en las venas de los miembros inferiores. Esto disminuye el retorno venoso, porque la sangre se está estancando precisamente en esos vasos de capacitancia, en estas venas de los miembros inferiores que acumulan, que se distienden inmediatamente cuando esa sangre, por efecto gravitatorio, debe quedarse allá abajo. Al disminuir el retorno venoso, esto disminuye el llenado del ventrículo, disminuye la precarga y, de acuerdo a la ley de Frank-Starling, al tener menos precarga tengo menos gasto cardíaco. Al tener menos gasto cardíaco, esto genera una disminución de la presión arterial media. La caída inmediata de la presión arterial media produce un menor estiramiento en los varorreceptores del seno carotidio, lo cual genera menor número de potenciales de acción, lo cual a nivel del núcleo del tracto solitario genera una disminución de la actividad de estas neuronas. Recordemos que las neuronas del núcleo del tracto solitario activaban el centro parasimpático e inhibían el simpático. Ahora, como yo tengo menor cantidad de impulsos aferentes hacia el núcleo del tracto solitario, esto me va a generar una menor actividad de estas neuronas y por lo tanto una activación simpática y una inhibición parasimpática. La activación simpática por efecto beta-adrenérgico me va a permitir el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la contractilidad cardíaca que influirá sobre el volumen latido y por la modificación de la frecuencia cardíaca y el volumen latido controlarán el gasto cardíaco. Por efecto alfa-adrenérgico se producirá vasoconstricción arteriolar que buscará incrementar la resistencia periférica total y venoconstricción que buscará controlar el retorno venoso y también el gasto cardíaco. La inhibición de la actividad parasimpática pues más bien favorecerá el efecto simpático. En esta tablita de acá podemos describir los cambios que ocurren cuando entonces la persona cambia de posición. Entonces, fíjense, vamos a seguir al muñequito brevemente. Cuando estamos en decúbito supino y pasamos al decúbito erecto, por efecto gravitatorio la sangre tiende a estancarse en las venas de los miembros inferiores. Esto produce un incremento de la presión en las venas de los miembros inferiores, como podemos ver acá, y una disminución del retorno venoso, lo cual genera una menor cantidad de sangre en los vasos centrales, en los grandes vasos torácicos centrales, que podemos ver expresada por esta disminución del volumen del almacén sanguíneo central en 400 mililitros. Esto obviamente generará también una caída de la presión venosa central porque hay menos sangre en la vena cava. Ahora, al tener menor retorno venoso, cae el gasto cardíaco y por lo tanto cae la presión arterial, como podemos ver acá. Producto de la caída de la presión arterial se instaura el reflejo varorreceptor. El reflejo varorreceptor busca generar entonces efectos cardíacos y efectos periféricos. Los efectos cardíacos buscarán subir la frecuencia cardíaca, como lo podemos ver acá, se incrementa rápidamente la frecuencia cardíaca y se incrementa la contractilidad con la finalidad de buscar subir el volumen latido. Sin embargo, en esta condición el volumen latido no podrá aumentar y no puede aumentar porque el retorno venoso está disminuido y si hay menos sangre llegándole al corazón, aunque suba la contractilidad, el volumen latido no puede aumentar. Por eso el volumen latido se mantiene disminuido. Obviamente no disminuirá tanto como disminuiría si no aumentase la contractilidad, pero igualito se ve disminuido. En este sentido, fíjense cómo tenemos dos variables inversas.
La frecuencia cardíaca subió un 25%, eso subiría el gasto, pero el volumen latido disminuyó 40%, lo cual disminuiría el gasto. En este sentido, como la frecuencia cardíaca sube en un porcentaje, pero el volumen latido disminuye en mayor porcentaje, el gasto cardíaco se inclina hacia la disminución. Por lo tanto, el gasto cardíaco disminuye en un 25%, porque la caída del volumen latido es mayor al incremento de la frecuencia cardíaca. Ahora, la activación simpática también producirá un incremento de la resistencia periférica total. Ese incremento de la resistencia periférica total va a tender a contrarrestar la caída del gasto cardíaco. Fíjense entonces este producto interesante. Yo tengo una caída del gasto cardíaco que tendería a tumbar la presión arterial, pero tengo un aumento de la resistencia periférica total que tiende a contrarrestar la caída del gasto cardíaco. Como el gasto cardíaco cae 25%, pero la resistencia periférica total sube en ese mismo 25%, la presión arterial tiende a normalizarse, que es la idea del reflejo vasoreceptor. Eventualmente, el tono vasoconstrictor permitirá que la sangre regrese al sistema venoso central y por lo tanto tenderá a mantener la precarga y a mantener el llenado ventricular. ¿Ok? Si la persona pasase de posición de cúbito supina a posición erecta, pero utilizando un traje antigravitatorio, obviamente no se activaría el reflejo vasoreceptor en vista de que no tenemos ninguno de estos elementos que son los que disparan el reflejo. Ya dijimos que cuando yo estoy acostado y me levanto, el reflejo se activa producto del efecto de la gravedad, producto de que la gravedad tiende a provocar que la sangre se estanque en las venas de los miembros inferiores, disminuyendo el retorno venoso y la presión arterial. Si tengo un ajuste antigravitatorio, si tengo un traje antigravitatorio, este cambio no se va a dar. Vale la pena destacar que esta misma disposición del reflejo vasoreceptor va a ocurrir en el caso de una hemorragia, solamente que en el caso de la hemorragia, la caída de la presión arterial es consecuencia de la pérdida de la volemia, no de un efecto de la gravedad, es sencillamente que la persona ha perdido volumen sanguíneo y eso tumba la presión arterial. Ahora, esto activará el reflejo vasoreceptor, la activación simpática, todo lo que hemos descrito. En este caso, un detallito a considerar es que la vasoconstricción arteriolar es tan intensa que inclusive busca una redistribución del flujo sanguíneo. Considerando que la persona ha perdido volemia, ha perdido volumen sanguíneo, yo voy a tener que redistribuir ese flujo. Yo voy a tratar de quitarle sangre a aquellos tejidos que no lo requieren con tanta prioridad, como la circulación cutánea, gastrointestinal o hepatoesplácnica, y finalmente la circulación renal en ese orden de prioridad, para tratar de dejarle sangre a las circulaciones prioritarias, como la circulación cerebral y la circulación coronaria. Bien, pasamos ahora a ver la otra cara de la moneda. En este sentido, describimos ya las reacciones que aparecían como consecuencia de una caída de la presión arterial, la caída del estiramiento de la pared de los vasoreceptores. Pasamos ahora a analizar lo que ocurre pues, cuando se presenta un incremento abrupto de la presión arterial, una crisis hipertensiva. En este caso, ese incremento de la presión arterial produce un aumento del estiramiento de la pared de los vasoreceptores, lo cual genera un aumento de disparos potenciales de acción por parte de las fibras aferentes y de esta manera un incremento en el disparo de las neuronas del núcleo del tracto solitario. Recordemos que las interneuronas locales residentes de este núcleo producen una activación de los centros parasimpáticos y una inhibición de los centros simpáticos. En este sentido, el aumento de la actividad del núcleo va a llevar precisamente a esto, a una activación de los centros parasimpáticos con disminución de la frecuencia cardíaca como efecto cardinal, lo que llevará a la disminución del gasto cardíaco y de la presión arterial, y por el otro lado la inhibición de la actividad simpática, que contribuirá de forma significativa con esa caída de la presión arterial. Vale la pena destacar que ante un masaje carotidio como tal, recordemos que el masaje carotidio es esa aplicación de presión externa que le realizamos a un paciente precisamente en el sitio de localización del globo carotidio, del cuerpo carotidio, detrás del ángulo de la mandíbula. En este sentido, cuando realizamos ese masaje, nosotros
mismos estamos aumentando la presión en la membrana de los vasoreceptores, generando una respuesta muy similar, aumentando el estiramiento de la pared, aumentando el disparo de los potenciales de acción y generando una respuesta diferente final de disminución de la presión arterial o de control de la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, el masaje carotídeo puede ser útil en una situación de emergencia ante un paciente con alguna arritmia cardíaca abrupta, una fibrilación auricular de respuesta ventricular rápida, una taquicardia ventricular de difícil manejo, en donde pues la aplicación de ese masaje carotídeo contribuye a disminuir o a controlar la frecuencia cardíaca en el paciente, aparte de las medidas farmacológicas que pudiésemos utilizar. En esta gráfica vemos un poco la relación que existe entre la presión en el seno, en el seno carotídeo, y la relación con la actividad simpática y vagal. Vemos cómo ante el aumento de la presión en la membrana del vasoreceptor carotídeo, la actividad simpática progresivamente va disminuyendo y va aumentando la actividad vagal en consonancia. De igual manera, vemos una relación entre la presión arterial y la frecuencia cardíaca, ¿okay? Como producto precisamente del reflejo vasoreceptor. Mientras mayor es la presión arterial, la activación vagal lleva a una disminución de la frecuencia cardíaca y viceversa, la caída de la presión arterial lleva a un incremento de la frecuencia. Dejando atrás el reflejo vasoreceptor, vamos a hablar de otros reflejos en donde están involucrados pues otros receptores dentro del sistema cardiovascular. Encontramos unos receptores de baja presión, vasoreceptores igualmente, pero en zonas de baja presión, que se denominan vasoreceptores cardiopulmonares. Ellos se encuentran localizados hacia la unión venoauricular, cerca de la desembocadura de la cava, sobre la aurícula derecha. Y responden básicamente a la distensión que se da en la pared de la aurícula generada por el retorno venoso, fundamentalmente pues por el aumento del retorno venoso. Cuando hay un aumento de la volemia y llega más sangre a la aurícula derecha, ese extra de distensión sobre la pared de la aurícula produce la activación de estos receptores de baja presión. Esto va a generar una serie de respuestas que la vemos esquematizada en esta lámina. Primero, se va a producir un aumento de la actividad simpática hacia el nodo sinoauricular. Fíjense lo que estamos hablando. El incremento de la presión en la aurícula derecha, producto del incremento del retorno venoso por el incremento de la volemia, distiende la pared. Esto genera la activación de estos vasoreceptores que inician un reflejo por medio del cual se activan fibras simpáticas dirigidas al nodo sinoauricular, que producen un incremento de la frecuencia cardíaca y por lo tanto del gasto cardíaco. Este reflejo recibe el nombre de reflejo de Bainbridge. Es un reflejo entonces por el cual el incremento de la presión en la aurícula derecha relacionado con el incremento de la volemia produce el incremento de la frecuencia cardíaca y por lo tanto el incremento del gasto cardíaco. Fíjense que la aseveración del reflejo de Bainbridge contradice parcialmente una de nuestras máximas cardiovasculares, que era que el gasto cardíaco era igual a una diferencia de presión entre la aorta y la aurícula derecha entre la resistencia periférica total. En este sentido, el incremento de presión en la aurícula derecha debería disminuir el gradiente de presión y por lo tanto disminuir el gasto cardíaco. Sin embargo, por el reflejo de Bainbridge, esta aseveración no es completamente correcta. El incremento de presión en la aurícula derecha de forma aguda produce un incremento de la frecuencia cardíaca y un incremento del gasto cardíaco, precisamente por el reflejo y el mecanismo que estamos considerando. La segunda idea, la idea del reflejo de Bainbridge es tratar de movilizar esa sangre, ¿no? Evitar que la sangre se encharque, se estanque en la aurícula derecha, sino que producto del incremento de la frecuencia, al yo tener más patada auricular, pues esta sangre pueda movilizarse al ventrículo y pueda eyectarse. La siguiente respuesta generada por la activación de estos vasoreceptores es la inhibición de la producción de hormona antidiurética y de hormona antidiurética fundamentalmente. Ahí tenemos un detallito en la lámina. Se inhibe la producción de hormona antidiurética y aumenta la producción de péptido natriurético auricular. Ambos mecanismos, repito y hago énfasis en esto, ya después lo modificaremos, se produce una inhibición de la producción de vasopresina y un aumento de la producción de péptido natriurético auricular que buscan actuar a nivel renal para disminuir la reabsorción renal de sodio y de agua y de esta manera disminuir la volemia. Fíjense que el asunto comienza porque yo tengo mucha sangre, eso genera mucho retorno venoso, se distiende la pared de la aurícula. Un mecanismo humoral de control a largo plazo de este sistema será entonces no producir vasopresina para no retener agua
y aumentar la producción de péptido natriurético auricular para aumentar la pérdida de sodio en el riñón. Por lo tanto, el riñón pierde sodio, pierde agua y de esta manera contrarresto el efecto y disminuyo la volemia. Eso lo vamos a detallar un poco más adelante. El esquema de abajo nos ilustra más o menos el asunto. Fíjense qué pasa cuando yo le doy a un paciente una infusión endovenosa de grandes cantidades de solución. Al aumentar la volemia del paciente, aumenta la presión en la aurícula derecha, lo cual produce una estimulación de los receptores atriales y por reflejo de Bainbridge un aumento de la frecuencia cardíaca. Sin embargo, ese aumento de la volemia también produce aumento del gasto cardíaco, que sube la presión arterial y por reflejo varoreceptor disminuye la frecuencia cardíaca. De tal manera que la frecuencia cardíaca neta final en este paciente que yo le estoy infundiendo, al cual estoy expandiendo su volemia, va a depender de esos dos factores opuestos. El reflejo de Bainbridge buscando subir la frecuencia cardíaca y el reflejo varoreceptor buscando disminuirla precisamente producto del incremento de presión arterial generado ante esa infusión. Obviamente en un paciente normovolémico que lo estoy haciendo hipervolémico, ¿correcto? Si tengo un paciente deshidratado, pues el asunto se manejará diferente. Pasamos al reflejo quimiorreceptor. El reflejo quimiorreceptor, pues, depende de la detección, de la respuesta cardiovascular ante diferentes variables químicas, generadas por la activación de unos receptores denominados quimiorreceptores. Estos quimiorreceptores se ubican en dos grandes sitios, pueden ser periféricos o centrales. Los quimiorreceptores periféricos están ubicados a nivel de los cuerpos carotídeos y del callado aórtico, igual que los varoreceptores, y también tenemos quimiorreceptores centrales ubicados ya dentro del encéfalo a nivel del bulbo raquídeo. Estos receptores juegan un papel clave dentro del control de la ventilación, más que en el control como tal de la presión arterial. Sin embargo, pues se unen como tal. Esto es un ejemplo de integración de lo que sería el sistema respiratorio y cardiovascular. Los quimiorreceptores periféricos son capaces de responder a estas tres variables listadas. Responden ante hipoxia, fundamentalmente, es la mejor variable a la cual responden. La hipoxia, la caída de la presión parcial de oxígeno por debajo de 80 milímetros de mercurio. En la hipercapnia, es decir, el aumento del CO2 arterial por encima de 40 milímetros de mercurio, o una acidosis con una disminución del pH por debajo de 7,40, por lo general todos son indicadores de una mala perfusión en un tejido. No está llegando suficientemente sangre o no hay suficiente oxígeno y el sistema cardiovascular busca responder incrementando un poco la presión arterial para tratar de que llegue más sangre y posiblemente más oxígeno en esa sangre hacia los tejidos periféricos. La respuesta que se genera es un poco irónica, en el sentido de que se genera en parte una activación vagal y en parte una activación simpática. Y ahí está metido el sistema respiratorio per se. No vamos a detallar mucho eso porque tendríamos que hablar de control de la ventilación. Pero el punto es que la activación de esos quimiorreceptores periféricos genera en primera instancia hiperventilación, con la finalidad pues de tratar de movilizar, de meter más oxígeno al sistema. Aparte se produce una activación simpática con vasoconstricción periférica que busca elevar la presión arterial. Sin embargo, en parte también se genera una activación vagal, generando bradicardia. Por lo tanto, ese reflejo quimiorreceptor viene constituido por estos tres factores: bradicardia, hiperventilación y vasoconstricción periférica. Los quimiorreceptores centrales a nivel vulvar son muy sensibles al CO2, pero específicamente a los protones derivados de ese CO2. Ellos son sensibles a protones directamente, sin embargo los protones son reflejo de los niveles de CO2, producto de la acción de la anhidrasa carbónica que disocia el CO2 más agua, ácido carbónico, los disocia en protones y bicarbonato. Por ende, una hipercapnia es incremento en los niveles de CO2. Cuando el CO2 atraviesa la barrera hematoencefálica, genera protones que van a activar a los quimiorreceptores centrales para igualmente producir vasoconstricción periférica. Una idea muy parecida a ese reflejo quimiorreceptor central tiene que ver con el llamado reflejo isquémico central o reflejo de Cushing. Cuando la presión arterial media es muy baja, por debajo de 60 milímetros de mercurio, y yo ya no tengo respuesta varoreceptora o no tengo más respuesta varoreceptora de la que puedo tener, considerando que los varoreceptores del seno carotídeo tienen su mínima su rango de sensibilidad llega a esos 60 milímetros de mercurio, pues cuando la presión cae por debajo de este valor, cae el flujo sanguíneo cerebral, considerando también que me voy ya del rango de autorregulación de la circulación cerebral. La caída del flujo sanguíneo cerebral produce un estado de hipoxia, un estado de acidosis, un estado de anaerobiosis dentro de la circulación pues, encefálica y aumenta la cantidad de protones dentro del encéfalo. El aumento de la cantidad de protones genera directamente esa activación de los quimiorreceptores centrales y activación directa
de los centros simpáticos vulvares, produciendo una vasoconstricción periférica muy intensa que busca elevar los niveles de presión arterial media hacia los valores más altos que pueda para tratar de restablecer ese flujo sanguíneo cerebral dentro de lo posible. Ese reflejo isquémico central también vale la pena mencionar, que se genera o puede aparecer en casos de edema cerebral. Cuando hay un edema cerebral y aumenta la presión hidrostática del intersticio, esa presión hidrostática elevada puede comprimir inclusive las arterias cerebrales, disminuyendo la irrigación sanguínea y por lo tanto, bueno, cuando me refiero a intersticio me refiero a la presión del líquido cefalorraquídeo o también a la presión intersticial, cualquiera de las dos. Una hidrocefalia también pudiese producir esto. Eso genera entonces la oclusión de las arterias cerebrales en un estado de hipoxia y la activación de este mismo reflejo. En el caso, por ejemplo, de eventos cerebrovasculares, un evento cerebrovascular hemorrágico, por ejemplo, o isquémico también, que cualquiera de los dos lleva a un proceso de edema cerebral, puede activar el reflejo isquémico central y es una de las complicaciones de un paciente con un ACV. Crisis hipertensivas que desarrollan y el manejo como tal, precisamente de esa hipertensión arterial, es delicado en estos pacientes en situación de urgencia. El reflejo de Besson-Harish, un reflejo cuyo papel claro en la fisiología no se conoce, se produce por la activación de quimiorreceptores ventriculares en la pared de los ventrículos por sustancias que tampoco están muy conocidas. Una de ellas son la capsaicina, veratridina y serotonina, pero posiblemente otras que pueden ser liberadas inclusive en el contexto de un paciente con un infarto al miocardio pudiesen generar su activación. Estos quimiorreceptores conducen a través de fibras aferentes de conducción lenta, fibra C, pertenecientes al nervio vago, generan activación parasimpática y producen bradicardia, hipotensión y vasodilatación periférica. Aparentemente, en el contexto de un paciente infartado, precisamente la activación de estos receptores y la generación, la instauración del reflejo pudiese pues empeorar la condición de estos pacientes. Bien, otra parte importante del análisis del control como tal del sistema cardiovascular tiene que ver con la modificación que vemos a nivel de la frecuencia cardíaca con el ciclo ventilatorio. Y es que vale la pena destacar que con la inspiración aumenta la frecuencia cardíaca, mientras que con la expiración esta disminuye. En este sentido, esto depende básicamente del control del tono vagal. Con la inspiración, la activación de los centros respiratorios produce una disminución de la actividad de los centros vagales centrales y de esta manera un incremento en la frecuencia cardíaca. Igualmente, cuando tenemos producto de la contracción del diafragma, una disminución de la presión intrapleural, la entrada de aire hacia los pulmones y esa distensión como tal que se genera a nivel pulmonar es capaz de producir también una inhibición de la actividad vagal y un aumento en la frecuencia cardíaca. Así como el incremento del retorno venoso y la distensión de la aurícula derecha puede activar también el reflejo de Bainbridge, inhibir la actividad cardíaca vagal y finalmente igualito producir un aumento en la frecuencia cardíaca. En otras condiciones fisiológicas podemos ver que durante el sueño se presenta una caída de la presión arterial media, producto de un ritmo circadiano autonómico y de las catecolaminas periféricas humorales. Fíjense que durante el sueño tenemos una caída del tono simpático, un aumento del tono parasimpático, así como un valle en la producción de catecolaminas adrenales fundamentalmente. Estos dos factores se me conjugan para tumbar un poco la presión arterial media de forma fisiológica mientras dormimos. Igualmente existen reflejos somáticos en relación con la exposición a dolor y temperatura que cambian la presión arterial. El dolor es capaz de producir activación simpática y vasoconstricción periférica con aumento de la presión arterial. Sin embargo, la exposición a un dolor intenso puede producir lo contrario, puede producir una activación vagal abrupta y la aparición de un síncope en el paciente. Igualmente, cambios de temperatura, fundamentalmente la exposición a frío intenso, es capaz de producir una activación simpática generalizada igualmente con incremento de la presión arterial. Bien, dejamos atrás estos mecanismos fundamentalmente neurales que hemos hablado para entrar un poco en los sistemas de regulación humorales. En este sentido, pues tenemos también una serie de hormonas que son capaces de controlar la presión arterial media por diferentes factores, fundamentalmente por cambios hemodinámicos, es decir, hormonas como tal, factores humorales que son capaces de controlar el gasto cardíaco, la resistencia periférica total, el tono arterial y venoso, o bien actuar a nivel renal y controlar así la volemia. Pero el punto es que independientemente que yo actúe en un mecanismo a corto o a largo plazo, son factores humorales los que están controlando este fenómeno. Describiremos primero a las catecolaminas. Las catecolaminas plasmáticas vienen en su mayoría a partir de la médula adrenal.
Ellas derivan de las ellas derivan pues gracias a la inervación de la médula suprarrenal por parte de las neuronas preganglionares simpáticas. Recordemos que la médula suprarrenal se comporta como un ganglio modificado en ese sentido. Y ella, pues sus células cromafines van a liberar adrenalina en un 80% y en 20% noradrenalina directamente a la circulación sanguínea. Igualmente, las neuronas postganglionares simpáticas que inervan la vasculatura periférica pueden, en situación de activación intensa, liberar tanta noradrenalina que ésta puede entrar a la circulación y actuar como una hormona circulante. Vale la pena hacer énfasis en el papel de la adrenalina y de la noradrenalina sobre los receptores adrenérgicos. La adrenalina es más afín por los receptores beta que por los receptores alfa adrenérgicos, es lo primero que hay que tener en consideración. Por lo tanto, cuando tenemos concentraciones moderadas de adrenalina, esta produce la activación de receptores beta-1 adrenérgicos a nivel cardíaco con incremento del gasto cardíaco y aumento en la presión arterial sistólica. Sin embargo, también puede actuar sobre receptores beta-2 adrenérgicos en la circulación periférica, produciendo vasodilatación y con ello una caída de la presión arterial diastólica. Eso lo podemos ver en esta primera curvita de aquí. Fíjate cómo la adrenalina es capaz de subir la presión arterial sistólica, pero tumbar la presión arterial diastólica. Esto más bien no produce significativamente una modificación de la presión arterial media, que se mantiene más o menos en el mismo rango, pero sí sube la frecuencia cardíaca producto del efecto beta-1 adrenérgico. Sin embargo, a altas concentraciones de adrenalina, pues también es capaz de unirse a receptores alfa, lo cual sí produciría vasoconstricción y en este caso sí aumentaría la presión arterial media. Por el contrario, la noradrenalina es más afín por los receptores alfa que por los receptores beta. En este sentido, a nivel periférico, por la interacción con receptores alfa adrenérgicos, sí produce vasoconstricción y aumento en la resistencia periférica total. Y por los receptores beta-1 a nivel central, también aumenta el gasto cardíaco. Eso quiere decir que la noradrenalina eleva tanto la presión arterial sistólica como diastólica y por lo tanto la presión arterial media. En este sentido, fíjate acá en la parte baja del gráfico, sube un poco la frecuencia cardíaca, pero inmediatamente el reflejo vasoreceptor, producto de la elevación de la presión arterial media, produciría la caída de la frecuencia cardíaca como mecanismo compensador. Pasaremos a hablar pues de uno de los principales sistemas humorales de control de la bulimia y de la presión arterial, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este sistema pues se describe un poco mejor al hablar de la regulación humoral renal, considerando el papel clave del riñón en este asunto, pero vamos a describirlo usando la siguiente imagen. El riñón es capaz de sensar o responder ante cambios de la presión arterial. En este sentido, a nivel de la arteriola aferente renal y la comunicación con el aparato yuxtaglomerular, específicamente un grupo de células llamadas células yuxtaglomerulares, ubicadas en la túnica media de la arteriola aferente del riñón, ellas son capaces de responder ante la caída del flujo sanguíneo renal, lo cual usualmente se interpreta como una caída de la presión arterial. Por ende, si cae la presión arterial, cae el flujo sanguíneo renal, estas células yuxtaglomerulares responden a esa caída liberando una enzima denominada renina. Igualmente, la estimulación simpática beta-adrenérgica, usualmente producto de la misma caída de la presión arterial y la activación del reflejo vasoreceptor, también es capaz de estimular la producción de renina. Y finalmente, la disminución de la cantidad de sodio filtrado a nivel del túbulo distal de la nefrona también produce renina. ¿Por qué? Bueno, se postula que si hay una menor presión arterial, habría una menor filtración glomerular. Menos líquido entraría al túbulo, menos sodio habría en el túbulo y eso también pues contribuiría a la liberación de renina. La renina es una enzima que permite la conversión de una proteína hepática llamada angiotensinógeno en angiotensina 1. La podemos ver aquí. La angiotensina 1 posteriormente a nivel de la vasculatura pulmonar fundamentalmente, por acción de una enzima endotelial llamada enzima convertidora de angiotensina, se va a convertir en angiotensina 2. La angiotensina 2 directamente ya es un producto activo, con gran cantidad de acciones pleiotrópicas a nivel cardiovascular. En primer lugar, es un potente vasoconstrictor, por lo tanto induce vasoconstricción periférica y esto busca elevar la presión arterial. Recuérdense que la idea del sistema es responder a una caída de presión arterial. Igualmente es capaz de inducir activación simpática, que también contribuye a la vasoconstricción periférica y a la elevación de la presión arterial. Directamente puede producir hipertrofia del músculo liso vascular y del músculo liso cardíaco, probablemente como efectos adversos.
La angiotensina 2 también aumenta la producción de vasopresina a nivel hipotalámico y activa mecanismos de sed, lo cual tiende a producir un aumento de la volemia, recordando que la vasopresina aumenta la retención de agua en el riñón y obviamente con el mecanismo de sed aumentamos igualmente la ingesta de agua y la volemia. Al aumentar la volemia, sube el gasto cardíaco porque sube el retorno venoso y la precarga, y eso también tiende a elevar la presión arterial. Finalmente, la angiotensina 2 también se dirige a la corteza suprarrenal, a la zona glomerular, para inducir la producción de un esteroide suprarrenal, un mineralocorticoide, como lo es la aldosterona. La aldosterona, a su vez, va a promover la retención renal de sodio, que contribuirá a su vez a la retención de agua. Esto aumentará la volemia y también aumentará la presión arterial. La angiotensina 2, aparte, ejerce un efecto directo para aumentar la retención de sodio, que indirectamente aumenta la de agua y también contribuye a este fenómeno. Como podemos ver entonces, el sistema renina-angiotensina-aldosterona es el principal sistema de control humoral a largo plazo de la presión arterial. Su meta a largo plazo es aumentar la volemia, porque aumenta la retención de sodio y de agua en el riñón. Sin embargo, la angiotensina 2 per se, apenas se produce, también contribuye a esa vasoconstricción periférica, a esa activación simpática periférica que busca elevar la presión arterial. El péptido natriurético auricular, anteriormente lo mencionamos, ¿cierto? Este es un péptido producido a nivel del miocardio auricular en respuesta a esa distensión auricular que mencionamos anteriormente. Cuando aumenta la volemia, aumenta producto de cualquier mecanismo, etc. Ese aumento del retorno venoso y el aumento de la volemia produce la distensión de la aurícula y la activación de esos receptores de baja presión que hemos mencionado. Igualmente, la estimulación simpática intensa, la angiotensina 2 o la endotelina, fíjense que todos son elementos vasoconstrictores, pueden producir péptido natriurético auricular. Este sistema es un sistema de retroalimentación negativa, más bien. La idea es disminuir la volemia y disminuir la presión arterial. El péptido natriurético auricular, en este sentido, ejerce efectos directos produciendo vasodilatación periférica, disminuyendo la resistencia periférica total y la presión arterial. Al mismo tiempo, genera venodilatación, fíjense que es un dilatador como tal. La dilatación venosa disminuye el retorno venoso, disminuye el gasto cardíaco, disminuye la presión arterial. Igualmente, a nivel renal como tal, es capaz de inducir un aumento de la filtración glomerular para aumentar la diúresis. Igualmente, al aumentar la diúresis, obviamente perdemos mayor cantidad de líquido por la orina, disminuimos la volemia y compensamos ese exceso de volemia que había inicialmente. También el péptido natriurético auricular es capaz de bloquear la producción de renina, lo cual inhibe el sistema renina-angiotensina-aldosterona y contribuye igualito a la excreción de sodio. Al excretar sodio, porque estoy antagonizando la aldosterona, ¿cierto? Y recuerden que la angiotensina 2 y la aldosterona aumentaban la retención de sodio. En este caso, el péptido natriurético, de ahí viene el nombre, al bloquear estas hormonas, disminuye la reabsorción de sodio, aumenta la pérdida de sodio, eso aumenta la pérdida de agua y también contribuye pues, a la disminución de la volemia. Fíjense que en este caso entonces se comporta como un metabolito que contribuye a disminuir la presión arterial. El PNA puede ser degradado por una acción de unas enzimas llamadas endopeptidasas neutrales que más bien inclusive pueden ser tóxicas. En el caso de pacientes con hipertensión arterial, con insuficiencia cardíaca, el péptido natriurético auricular puede ser muy útil para el control de la homeostasis cardiovascular. Bueno, aparte finalmente tenemos a la vasopresina. La vasopresina u hormona antidiurética es una hormona que también, aparte de ser esencial para la homeostasis de agua y electrolitos, también contribuye a la regulación de la presión arterial. De hecho, ahí viene el nombre, vasopresina. Es producida en el hipotálamo y almacenada en la hipófisis posterior, siendo liberada en respuesta a la angiotensina 2, a la hiperosmolaridad, en el caso del control del balance hídrico, a la estimulación simpática y a la disminución en la activación de esos vasoreceptores auriculares, que dijimos que cuando se activaban más bien se inhibía la vasopresina. Bueno, cuando no se activan se aumenta la vasopresina. La vasopresina ejerce directamente un efecto vasoconstrictor, de ahí viene el nombre, a través de unos receptores llamados B1. Esto incrementa la presión arterial. Sin embargo, el efecto más conocido de la vasopresina es el relacionado con el incremento en la retención de agua a nivel del túbulo colector de la nefrona a través de receptores B2, lo cual produce el incremento de la volemia y al incrementar la volemia igualito sube la presión arterial. Pasando ya la página de esos mecanismos de regulación humorales, vamos a hablar un poquito brevemente de la respuesta cardiovascular ante el ejercicio isotónico.
El ejercicio isotónico nos referimos pues al ejercicio aeróbico, ¿ok? El ejercicio en el cual nosotros permitimos una contracción completa del músculo, una contracción-relajación alterna del músculo. Fíjense que a medida que aumenta el trabajo como tal que está movilizando el músculo, se cambian una serie de factores o variables cardiovasculares. Lo primero que debemos considerar es que antes inclusive de comenzar a hacer el ejercicio o con las primeras contracciones musculares, se va a producir una activación simpática en el organismo. No está claro por qué. Se postula que pueden haber fibras aferentes desde el músculo como tal o desde las articulaciones que produzcan una activación simpática central. También se postula que con el ejercicio puede haber un reajuste del set point de presión arterial a nivel vulvar, elevando el set point de 100 milímetros de mercurio un poco más arriba, lo cual activaría inmediatamente el reflejo vasoreceptor, generando activación simpática para tratar de elevar la presión arterial a ese nuevo set point. El punto es que con el inicio del ejercicio hay activación simpática. Esa activación simpática a nivel cardíaco va a producir obviamente un incremento de la frecuencia cardíaca y un incremento de la contractilidad aumentando el volumen latido. Ambos factores tienden a aumentar el gasto cardíaco. Al aumentar el gasto cardíaco se eleva la presión arterial sistólica igualmente. Sin embargo, por los mecanismos de regulación del flujo sanguíneo que hemos mencionado anteriormente, a medida que el músculo consume mayor cantidad de oxígeno por el incremento de la demanda metabólica, tenemos producción de metabolitos vasodilatadores, adenosina, potasio, lactato, lo cual genera vasodilatación de los lechos musculares, musculoesqueléticos, para darle más sangre al músculo. Pero esa vasodilatación generalizada se opone a los posibles efectos vasoconstrictores simpáticos y de esta manera más bien la resistencia periférica total disminuye en el organismo. Por lo tanto, fíjense los dos efectos antagónicos. El gasto cardíaco se eleva, pero la resistencia periférica total disminuye. Esto contrarresta el efecto sobre la presión arterial media y, por lo tanto, la presión arterial media no se eleva de forma significativa como tal en el ejercicio, porque la caída de la resistencia periférica total más bien mantiene la presión diastólica en un valor relativamente bajo. Por lo tanto, la sistólica sube, pero como la diastólica no sube tanto porque la resistencia más bien está cayendo, la presión arterial media sube muy levemente, a expensas más que todo del aumento de la sistólica. Entonces, a diferencia de lo que ocurre en una hemorragia, donde el reflejo vasoreceptor busca elevar la presión arterial media, hay aumento de la resistencia periférica total, en el ejercicio isotónico no. En el ejercicio isotónico la resistencia periférica total disminuye, producto de la vasodilatación de los lechos musculares, lo cual contrarresta el aumento del gasto cardíaco y mantiene la presión arterial dentro de un valor relativamente estable. Finalmente vamos a resumir con dos cuadritos finales. Recordemos que la presión arterial media es igual al gasto cardíaco por la resistencia periférica total. Por ende, cualquier factor que modifique el gasto y la RPT modificará la presión arterial. En el caso del gasto cardíaco, este depende del volumen latido y la frecuencia cardíaca. En este sentido, recordemos que la actividad simpática aumenta el volumen latido y aumenta la frecuencia cardíaca, aumentando el gasto por ambos factores. La adrenalina circulante también genera ese mismo efecto a nivel cardíaco y produce igualito un aumento del gasto. La actividad parasimpática actúa más que todo sobre la frecuencia cardíaca, disminuyéndola. Igualmente, fíjense que la actividad simpática a nivel venoso es capaz de aumentar, producir venoconstricción, producir un aumento de la presión venosa, un aumento del retorno venoso, de la presión en la aurícula derecha, que aumenta la presión de llenado del ventrículo, aumenta el volumen diastólico final, la precarga, esto aumenta posteriormente el volumen latido y aumenta el gasto cardíaco igualmente. A su vez, el retorno venoso depende de otros factores. La bomba musculoesquelética que hemos mencionado también produce aumento del retorno venoso. La disminución de la presión intratorácica con la inspiración también produce un aumento del retorno venoso y por lo tanto estos factores también se conjugan para aumentar el gasto cardíaco. Los mecanismos a largo plazo de control renal modifican la volemia. Al aumentar la volemia, aumenta la presión venosa, aumenta el retorno venoso y aumenta igualito el gasto cardíaco. En el caso de la resistencia periférica total, ella depende fundamentalmente del radio de las arteriolas, ¿correcto? En este sentido, hay efectos simpáticos vasoconstrictores y efectos parasimpáticos vasodilatadores no tan importantes. Otros factores locales como el potasio, el CO2, el oxígeno, el óxido nítrico, endotelinas, etc. también controlan la contracción del músculo lisovascular y por lo tanto el radio de la arteriola.
Y como factores humorales circulantes, las catecolaminas circulantes, la angiotensina 2 y la vasopresina también controlan este elemento. Finalmente, solo por acotar, la viscosidad sanguínea también es directamente proporcional a la resistencia periférica total, ¿cierto? Y esa viscosidad a su vez depende del hematocrito, mientras mayor sea el hematocrito, mayor será la viscosidad, y de la velocidad del plasma, como hemos mencionado. Mientras menor es la velocidad del plasma, mayor es la viscosidad de la sangre. Igualmente, y esto también influye sobre la resistencia periférica total. Y todos estos factores conjugados en la lámina a su vez influyen en la presión arterial. Finalmente, esto es una grafiquita que nos permite ejemplificar rápidamente los reflejos que hemos mencionado. El reflejo varoreceptor, que produce entonces cuando la presión arterial está aumentada, por ejemplo, activación parasimpática con vasodilatación, bradicardia, disminución de la contractilidad cardíaca. La activación de los quimioreceptores periféricos, cuando hay hipoxia, hipercapnia o acidosis, genera vasoconstricción, bradicardia e hiperventilación. La activación del reflejo de Bainbridge produce taquicardia y aumento de la contractilidad cardíaca. Sin embargo, el efecto fundamental es taquicardia por la activación de esos receptores de estiramiento que tenemos a nivel de la aurícula. El reflejo de Bessel-Harish, producto de la activación de esos quimioreceptores en el ventrículo o también algunos mecanorreceptores, esa es una teoría que se postula, va a producir también bradicardia y vasodilatación. El reflejo de Cushing, el reflejo isquémico central, se produce entonces cuando disminuye, mejor dicho, la irrigación sanguínea cerebral y produce vasoconstricción y aumento de la presión arterial. Y estos reflejos somatosimpáticos generados por el dolor también van a producir finalmente aumento de la presión arterial. Bueno, en general, esto resume un poco todo lo que hemos considerado de fisiología cardiovascular. Gracias.